en el Saint Pauli. Y Brighton lo contrató como una apuesta, incluso pensando en los próximos años, hasta ahora con el pie derecho. Sí, señor, y allí está Milner, por ejemplo, que jugó en 4 o 5 equipos en Inglaterra, ya casi 40 años. Sí, él jugó en su momento en... West Ham. Jugó en el West Ham, jugó en el City, jugó en su momento en Aston Villa. Tiene ya recorrido, un inmenso recorrido. Tiene 38 años, Milner estaba viendo. Ex Liverpool también. Ah, Liverpool, por supuesto, sí. Y es hombre récord, porque veía el dato de que él es el jugador con más temporadas en la Premier League. Desde que se empezó a jugar la Premier en el 92, con esta temporada en cancha, él se convirtió en el jugador con más temporadas en esa liga inglesa. Antes de meternos a Guaraní, General Caballero, ¿cómo decía el equipo del entrenador del Brighton? Saint Pauli. Saint Pauli. Sí, sí. ¿Te acordás, Gerardo, de 1860 TSV Múnich? Sí, tal cual. Y Saint Pauli y compañía jugaban en la categoría principal, pero allá por el 99, 2000, 2001. Después sí, ya eran equipos tradicionales, Casal, ¿eh? Es más, creo que había una cerveza con esa marca. Pero yo te hablo de la época de los 90. No sé si hasta ahora sigue el famoso, por lo menos aquí que lo conocíamos como el Santa Pauli. Sí, por eso. La cerveza... Yo le decía Sete Pauli. Claro, Sete Pauli, porque ya que entramos en épocas, creo que tenía 10, 11 años. En mi caso, creo que todo en esa época, cuando teníamos 10, 11 años, era uno de nuestros hobbies en ese momento, guardar las latitas. Sí, totalmente. Entonces buscaba las latitas, a veces coreanas, japonesas, las cervezas europeas. Algunas, por supuesto, eran fáciles de conseguir y uno coleccionaba latitas, tanto de cerveza como también de gaseosa en ese entonces. Y allí recuerdo que conocí, porque era menor, todavía en mi caso no consumía Santa Pauli. Santa Paulina, dice Gustavito Jorge. La ¿Cómo latita. Santa Paulina. A Santa Paulina, entonces, Sí. Pero nosotros le llamamos Santa Pauli, por lo menos de niño, cuando buscábamos era la novedad. No sé si hasta ahora continúa como cerveza, pero también bien alemana, y creo que debe ser la misma zona, porque coincide con el nombre del equipo también. Señores, los equipos están dentro del terreno. Guaraní dentro del campo de juego, al igual que General Caballero. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente, pechugona. A todos les gusta. Señores, los equipos dentro del terreno de juego. El saludo entre los integrantes de ambos planteles. Se nos viene Guaraní, General Caballero aquí en el Rogelio Silvino Olivieres. Séptima fecha del torneo clausura. Lo previo, el comentario de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Todo listo, todo presto aquí en Dos Bocas. De a poquito va llegando la gente, se va a generar un poquito de clima también en las gradas. Todavía no con el ruido correspondiente, que significa ya la presencia de la raza, que se van ubicando allí los hinchas. Allí algunos aplausos también de parte de la gente de las preferencias para los jugadores. Un número que no pasa más o menos de 30 aficionados del lado de General Caballero. ¿Cómo están las preferencias? No tenemos una visión un poquitito de la gradería de lo que no sé si ya hasta ver el famoso tobogán, Víctor, un poco la preferencia que está aquí en la esquinita también nuestra a la izquierda, que está en el movimiento en la zona de preferencias. Y 30% más o menos de la capacidad. 30%. Y la gradería por allí también, 25 a 30% de capacidad. Yo creo que más o menos 400 personas como máximo en este momento. Es el ambiente, entonces unas 400 personas en un clima agradable. Muchas veces uno habla de la alta temperatura que cuesta a veces para los protagonistas. Yo creo que aquí es lo opuesto, es bastante agradable, más el segundo tiempo me parece que ya vamos a ir jugando inclusive con una temperatura menor, pero a estas horas debemos tener unos 14 grados aproximadamente, Gerardo, o más, no más ya, ¿verdad? 17. 17, sí, más sin duda, pero está más que agradable en cuanto a lo que tiene que ver con la tarde aquí de sábado, con dos equipos que están necesitando puntuar. Hablamos un poquito en la parte previa, la situación de Guaraní, también misma situación para General Caballero, que está allí en la zona roja, necesitando puntuar. Mejor parado, por decir así, de los dos es el equipo de Guaraní, pero por un punto nada más. 7 puntos hasta aquí tiene Guaraní en la competencia, marcha octavo.
en la posición 10 General Caballero con 6 unidades. Ambos ya lograron ganar en la competencia. Coincidentemente, un partido cada quien. Una victoria para Guaraní, 4 empates encima y una derrota para el cuadro legendario. Del lado de la visita General Caballero, una victoria, 3 empates y 2 derrotas hasta esta parte para el equipo de General Caballero. Hoy con el arbitraje de Blas Romero, Guaraní que va con Sergio, Daniel Pérez, Vargas, Román y la presencia de Alexis Cantero en la zona defensiva. Piñatares, Alexander Leguizamón, Matías Martínez y Agustín Mansur. Mansur encargó un poco más de la marca ayer en el medio campo con Piñatares, más suelto Leguizamón y Matías Martínez. Adrián Alcaraz, Walter González. Hoy titularidad para ambos. Viene de despacharse en la semana con goles en el marco de la Copa Paraguay, ¿cierto? Ante un rival de menor inferioridad, pero metió todo lo que podía en ese partido también en cuanto al poderío ofensivo y el poderío en cuanto al equipo Francisco Arce, porque a veces sirve desde la confianza tener el máximo potencial para este tipo de competiciones, y lo hizo así en la Copa Paraguay ante el equipo de Piriahuy, un equipo del interior que le tocó el otro día a Guaraní. Del lado de la visita, Guillén en el arco, Mareco, Manuel Romero, Eder Fernández y Lescano en la zona defensiva. Silvio Torales con Chapa Martínez en la marca, Blas Cáceres, Iván Duarte, Pedro del Valle y Clementino González. Todo listo, todo presto. Esto está arrancando aquí en Dos Bocas. Vamos a ver la visita, lo va a hacer con Clementino. La orden de Romero, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando al Lescano, juega por el medio para el melenudo Blas Cáceres, levanta para Clementino González, golpea de cabeza, intenta bajar la pelota sobre Del Valle, mete la cabeza Pérez, balón a un costado. El primer lateral del partido es para la visita en ataque. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 Pecaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Esta es la camiseta alternativa de General Caballero, Víctor. Así es, la alternativa, la titular es toda roja, hoy va con la remera alternativa, la blanca, General Caballero de Mallorquín. Es pelota en la salida para el equipo legendario. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistón y litio para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Intentó la personal, zafó de 2 futbolistas, Matías Martínez, pero se equivoca en el pase, va cortando y sacando Chapa Martínez. Es lateral en ataque, finalmente en su terreno, lo va a hacer Cantero, salida para Guaraní. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué dice Romero? Que hubo falta, infracción sobre Anderson Leguizamón, tiro libre que corresponde a Guaraní, quiere agilizar el uruguayo Piñatares, espera, le dice el árbitro, va Piñatares tocando la pelota para Alexis Cantero, pica sobre costado izquierdo, saca Mareco desde el fondo, va recogiendo Román el rebote, la pelota de Servio, va a sacar desde el fondo el arquero de Guaraní. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Buscando la salida del equipo legendario con Vargas, pone por el medio con Piñatares, otra vez con Vargas, levanta la cabeza, manda sobre el costado izquierdo. Allí tiene la pelota Román, quiere proyectarse sobre el carril izquierdo, juega para Cantero. Va Cantero, dejó la marca de atrás de Duarte, aunque vuelve a retroceder Cantero. Mueve Guaraní sin apurarse, toca en su campo legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La falta sobre Piñatares, viene el tiro libre, pelota para el zaguero Román, tocando para Leguizamón, fue al piso, otra vez falta, se corta mucho el fútbol en el inicio, calma, le dice el árbitro del partido, Clementino González, tiro libre en ataque para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato mexicano, empataron 2-2 en Tijuana y Monterrey. En el equipo local jugó hasta los 78 el atacante paraguayo Carlos González. Va a sacar desde el fondo Román para Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Quiere tomar la iniciativa el equipo legendario, aunque en esta no pudo alcanzar la pelota Pérez. Habrá reposición de costado para el equipo de General Caballero, lo va a hacer Lescano, salida para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde
67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Ataca Guaraní sobre la zona derecha con Pérez que levanta la cabeza, juega. Atención al balón para Mansur, otra vez con Daniel Pérez que quiere colocar el centro, 3/4 de terreno. Pelota para Martínez, gira, avanza Martínez, la pelota le va quedando al Alcaraz, no pudo Alcaraz. Clementino solo recibe el esférico, busca la salida. General Caballero. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299 más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. 4 de juego, señores, aquí en Dos Bocas, Guaraní, General Caballero 0-0. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Va Guaraní con Cantilo que coloca centro, la marca en el fondo por parte de Romero, por el medio interviene, saca Maneco dejando para Clementino González, no llega a Blas Cáceres, la pelota le va quedando, Walter González al piso, no hay infracción, el que termina cometiendo falta ahora es Walter González sobre Maneco según el árbitro, estilo libre en su terreno, pelota para General Caballero, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa, Ropi Loca, más este tote que significa Jorge. Guaraní, General Caballero 0-0. Y su seguro, saco. Tiro libre que corresponde en su terreno para la visita. Va a sacar Fernández para General Caballero. Campeonato argentino 35 primer tiempo. Instituto ahora le gana 2-1 a Defensa y Justicia en el equipo local suplente. Juan Franco en la visita también. Banca para Rodrigo Bogarín. Piñatares, buen pase para Alcaraz, va al mano a mano con Romero, puede estar el gol de Guaraní, Adrián Alcaraz pisó el área, encaró, va a rematar, pierde tiempo y se equivoca en el pase, le termina sacando desde el fondo Chapo Martínez, va saliendo General Caballero. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, teja, gramo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Se durmió en la última Alcaraz. Había ganado con potencia sobre el perfil izquierdo cuando buscaba el pase para Walter González. Se terminó durmiendo. No fue bueno el pase. Justito apareció allí Martínez para robarle esa pelota. Va a proponer bastante Guaraní ese juego. Las descargas y Alcaraz jugando más de 9 dentro del área. La presencia de Walter González y una especie de extremo acompañando al punta allí. Hoy la presencia de Adrián Alcaraz. Es pelota en ataque, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mareco tiene la pelota buscándolo a Clementino, merodeando el área. También está Fernando Martínez. Está Blas Cáceres esperando alguna especie de rebote. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Por qué se dilata? Se está acomodando para hacer el lateral largo, General Caballero. Saca ahora, atención, va Clementino, el disparo al arco, vino. Gol, 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 gol. 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 General Caballero, gol de General Caballero, Silvio Torales aparece de cachetada dentro del área de un lateral, señores, el gol de la visita, Miller Marico se estaba dilatando un tanto, el centro allí al área, atropella a Clementino, el rebote le queda a Silvio Torales, no sé si pegó en Vargas o no reacciona Sergio, la pelota se mete cerca del poste izquierdo del arquero y capitán legendario, la visita en su primera incursión ofensiva. Llega el gol aquí en Dos Bocas. Séptima fecha, señores, del torneo clausura. Guaraní 0, General Caballero 1. Silvio Torales para General Caballero. Y hasta casi tomando de sorpresa a gran parte de los jugadores de Guaraní, a los aficionados, salvo al puñado de hinchas allí familiares que están en una esquinita que no pasan de 30 y 35, que festejaron con todo el grito de gol. Se estaba demorando el saque lateral, era porque estaba esperando y ganando espacio para después sacar con fuerza ese lateral, meter en el área y de qué manera, hiriendo allí ese centro del corazón del área del conjunto legendario. Y allí, entre la duda de Vargas, otros centrales de Guaraní que no pudieron sacar, apareció de media vuelta el experimentado Torales para sacar el derechazo. Y en la primera situación de riesgo hacia el arco legendario, golpea la visita, gana el rojo aquí en Dos Bocas. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. De un lateral el gol de General Caballero, Víctor. Y el festejo de toda la banca de General Caballero de Mallorquín
a los abrazos entre suplentes, miembros de la comisión técnica, para celebrar este primer tanto. En contrapartida, rostro serio de Francisco Arce con este golpazo que recibe Guaraní apenas en el inicio del partido. Va ganando la visita, gana General Caballero 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Romanes Vargas, el que retrocede todo ahora con el arquero Sergio. Sergio tiene el control del esférico, levanta la cabeza, le pide que se muestre a sus compañeros. Va a Román y la salida legendaria. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Se va metiendo en ataque, pierde Leguizamón, va recuperando la pelota Blas Cáceres para el equipo visitante, aunque controla Matías Martínez por el medio. La pelota le va quedando a Vargas, va Guaraní por el empate, juega rápido Piñatares, pica Leguizamón, no niega, Marico en la marca, deja para el Chapo Martínez, busca la salida, General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato Español, segunda fecha, 5 del segundo tiempo. Getafe con Omar Alderete titular, empata de local 0-0 ante Rayo Vallecano. Falta de Alcaraz frente a la presencia de Marico, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde a la visita. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robiloc, la base de indica Jorge. Guaraní será General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Luego de este partido en el sur del país, en Encarnación a las 19, Tacuarí frente a Cerro. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Saca la pelota el enorme Guillén para el conjunto visitante. Balón para Clementino González. Anticipa Vargas de cabeza. La pelota tiene destino de Alcaraz. Atención que está solo Walter González. Va Alcaraz, el pase para Walter. Está habilitado. Se mete en diagonal. Balón que le va quedando a Leguizamón. Avanza Guaraní. Ganó fondo de cancha sobre el costado izquierdo. Va a enviar el centro. Pique la pelota de Marico. Eso significa que habrá córner sobre el costado izquierdo para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es Mansur, Víctor, que le va a pegar. Así es, Agustín Mansur. Busca el empate por arriba, Guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por una amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Vendrá el córner de Mansur con la pierna derecha, costado izquierdo, va centro, pelota arriba, el testazo de Alcaraz. Guillén atento. Se queda seguro con la pelota el arquero de General Caballero. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Saca la pelota Guillén, balón bien arriba, tiene destino de Clementino. En realidad Clementino tiene que venir a buscar la pelota. Saca Leguizamón de cabeza, recupera Maneco. Maneco juega por abajo para el juvenil Duarte. Mete la pierna zurda, Leguizamón se queda con el balón para Piñatar. Este con Walter González. Despeja desde el fondo de Eber Fernández. Habrá lateral en su terreno para Guaraní. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Atención capital, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te dio ahorrar de verdad. Falta de Fernández sobre Alcaraz, reclama Fernández, pero el árbitro ya tomó la determinación. Tiro libre peligroso en ataque, tiro libre sobre carril izquierdo para Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. De vuelta Mansur, Víctor. Así es. Mansur, el encargado, señores, tanto de tiro libre y tiro de esquina en Guaraní, apunta, envía centro al área. Fernández de cabeza, le queda Matías Martínez en la media luna, no pudo rematar. Alcaraz con la pelota en el rebote, cabecera del área, buen pase para Perejano, fondo de cancha, centro al área, le queda el gol a Vargas, no pudo rematar. Despeja, como puede Chapa Martínez, de contra se viene General Caballero. Atención que va picando sobre el costado izquierdo, metiéndose del valle en diagonal. Levantó la cabeza, manda centro para Duarte, segundo en camino, si bajaba bien Duarte, insiste Duarte en el rebote. Va a disparar, pisó el área, está. Saca Román y complementa como puede Piñatar. Saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Era buena la contra de General, casi el segundo, metiéndose casi en posición de 9. Se termina metiendo allí Blas Cáceres, pero se equivoca allí en ese pase
Duarte, el chico Duarte, eran 3 contra 3 allí en la contra que metió el equipo de General Caballero después de esa chance que tuvo el aurinegro. Se pone más que interesante, está lindo el partido hasta aquí en Dos Bocas. Eso sí, Guaraní le está costando un poquito allí arriba, pero también está con lo que puede, que busca generar alguna situación de riesgo hacia el arco de Guillem. Y toma recaudos en los laterales ahora el equipo de Guaraní, pero vuelve a complicarse, Víctor. Así es, recién bajaron todos como si fuera un córner. Walter González Alcaraz en la jugada de lateral y ahora sí tendrá un tiro de esquina. El conjunto de Mallorquín va a ejecutar Blas Cáceres. Y en la anterior, tratando de gritar y de despertar a su defensa, Servio. Un grito bastante fuerte para su defensa que nuevamente se volvió a dormir. Otro tiro de esquina para General. Córner para la visita. Vamos a repasar al fútbol de Brasil, segunda división, minuto 45, primer tiempo. Ituano le gana 1-0 a Goiás. En el equipo visitante está jugando Mateus González, ausente por lesión. Edu. Vino el córner, Torales tira. Pasó cerca el remate de Silvio Torales, cerca del poste izquierdo, tiro de portería que favorece Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Leguizamón intenta meterse dentro del área a favor de Guaraní. Corta Blas Cáceres. Termina perdiendo otra vez la pelota ante Leguizamón. Con Piñatares de vuelta para Leguizamón. Va el conjunto de Guaraní, es Cantilo el que se mete sobre el costado izquierdo. Centro para Walter González. Quedaron tendidos dos zagueros, en realidad uno. Me parece que Fernández, el árbitro, deja seguir. Ahora corta la acción. Quedó en el piso, es Romero el que está sentido. Es Romero, Víctor. Tomás Lescano, el lateral izquierdo, en el forcejeo con Adrián Alcaraz. Terminaron cayendo y se le cayó encima prácticamente a Alcaraz, por eso mucho dolor en la pierna de Tomás Lescano. Fútbol paralizado, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robin Locker, más éxito de que se dirige a Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Mañana Olimpia Meliano a las 16, 18, 30, Libertados de Mayo. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Noetal Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Sigue bastante adolorido. Se toma de la pierna derecha, si no me equivoco, Víctor Lescano. Así es, en este momento recibiendo la asistencia del lateral izquierdo. Es en la pierna izquierda, en realidad lo están asistiendo los médicos de General Caballero. Hay pausa aquí en Dos Bocas. Gana la visita, gana General Caballero 1-0. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Por cómo camina Lescano hay dudas de su continuidad, Víctor. Y con mucha dificultad lo están ayudando a levantarse al jugador de General Caballero. Por ahora no veo que se mueva nadie en la banca. Sí, comienza a intensificar un jugador, así que veremos si continúa Tomás Lescano. Está ganando General Caballero 1-0. Lo auténtico del Chaco, Shorty Vizcarra, 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Intentó Cantero dentro del área, remató mal el lateral izquierdo de Guaraní, tiro de portería para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que la intermedia, señores, Recoleta recapturó la punta, le ganó 4-2 a Colegiales. Carapeguá goleó 4-0 a San Lorenzo. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cayó mal Piñatares, saca Clementino González, reclaman los futbolistas de Guaraní, tiro libre. Va jugando rápido Mansur para el equipo legendario. La pelota le va quedando a Román. Otra vez con Agustín Mansur, mitad de terreno todavía en su terreno. El equipo legendario que busca el empate. Balón para Vargas, se proyecta bien por la derecha. Pérez recibe el pase de Vargas. Pérez coloca centro, balón al área. Despeja Chapa Martínez para la visita. Bema y Flores Corusteros, 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Marequina Textanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico.
Chapa en lo suyo, metiendo la chapa, metiendo la pierna en esta. Martínez, la amonestación para el jugador de General, Víctor. Así es, amonestado la falta contra Adrián Alcaraz. Fernando Martínez, el primero en el partido. Tiro libre peligroso allí en la media luna, prácticamente el tiro libre para Guaraní que busca el empate. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Sergio va a patear, Víctor, o fue a dar una indicación? La verdad yo no creo que él patee, no recuerdo algún tiro libre donde se haya animado. Una indicación entonces, ¿verdad? Sí, más bien una indicación. Va a Mansur. Mansur, sí, él es el pateador, porque eso que apareció ahí en el área, dije, ¿qué hace ahí, Sergio? Salvo que en la semana esté practicando tiro libre, no quería dar alguna indicación por allí. Gaspar, Sergio a su compañero, pero es Mansur normalmente el que suele ejecutar. Y el otro que se está perfilando es el zurdo. Alexis Cantero. Cantero, bueno, una magnífica chance. La media luna, hablando de media luna, estira esta hora para el cafecito Jorge Casal. Ahí, en la posición ahora para el tiro libre. Imagínate la media luna. Más de dulce de leche. Allí se va a ejecutar el tiro libre, Gerardo. Sí, delicioso, me dice acá Damián. Damián, cierto. Saludos al ingeniero Damián Recalde. Allí siempre Gerardo con Darío comparten la media luna. Señores, le va a pegar a la pelota Mansur. Tiro libre peligroso en la media luna. Hoy va otra vez Sergio. Quiero que va a indicar algo Sergio. reclama. ¿Dónde va a patear? Creo que dónde va a patear porque cómo se arma la barrera. Eso creo que está indicando allí Sergio. Y Chiqui Arce también está enojado, dando indicaciones. Me parece que es Mansur el que le va a pegar. Viene o no el empate, la media luna, señores. 6-7 la barrera, el disparo. En la barrera, el rebote le va quedando a Piñata, lejano fondo de cancha. Va a enviar al centro la pelota al área. Despeja Mareco, saque de costado en ataque para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, que la más donde estés indica Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Sigue presionando Guaraní buscando la paridad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato ecuatoriano, 20 del primer tiempo. El Nacional y Aucas igualan 0-0 en Aucas titular. El zaguero paraguayo Carlos Rolón. Ataca Guaraní, Pérez se metió dentro del área, saca Lescano, el rebote para Walter González, con Matías Martínez, otra vez pase para Pérez sobre la zona derecha, el centro para Alcaraz, está, gana por arriba de Fernández, la pelota en el rebote le va quedando a Cantino, quiere enviar el centro, pierde la pelota, el saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La presión con todo de Guaraní, va Matías Martínez, ganó fondo de cancha, marca Mareco, es córner, Víctor. Tiro de esquina, exactamente, patea Mansur. Tiro de esquina sobre costado izquierdo para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí con todo va el equipo de Guaraní, lo arrincona General Caballero, los 11 de la visita en su área, a la orden del juez. Mansur apunta, señores, vino centro, pelota arriba, el testazo de Alcaraz. Mal afuera, no se fue la pelota, insiste Mansur, vuelve a pisar el área, se la corta, no, tiro de portería para General Caballero que respira, niño. Sí, respira y se la venta el hincha legendario que es una preferencia porque llevaba mucha rosca esa pelota y eso que es bastante alto. Guillem no terminó saliendo a cortar, o más bien creo que tuvo algunas dudas el arquero, por eso no termina por salir y no sé si le sorprendió o qué, pero metió la cabeza a Alcaraz, la pelota sobre el travesaño. Era buena la chance para el aurinegro en esta, que no terminó por aprovechar el tiro de esquina. Saca Guillén para la visita. Gol paraguayo en Perú. Adrián Fernández marcó el segundo para Alianza Atlético, que de local se impuso 2-0 al Sport Boys. Tiro libre en ataque, la falta fue de Román sobre Clementino González, lejos todavía del arco de Sergio. Tiro libre para General Caballero. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julián Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En principio pensé que era tiro libre, en realidad lateral. Va metiéndose para ahora, pica Leguizamón, no alcanza. Constantemente dando indicaciones Francisco Arce en Guaraní, Víctor. Así es, y no le gusta nada cómo está este momento de su equipo desde el inicio en realidad. Más aún con el gol tempranero recibido, Francisco Arce tratando de dar muchas indicaciones. Y ahora se muestra Humberto García. Hace un par de minutos salió a dar instrucciones el técnico de General Caballero. Al comienzo del partido era su asistente, Florencio Villalba. Ya desde hace un rato Humberto
hablando con sus jugadores. Está ganando General Caballero 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Duarte no alcanza. El asistente indica que habrá saque de costado. Juega rápidamente Cantiro. La pelota en poder de Piñatares. Otra vez para Cantiro. Va sobre costado izquierdo. Guaraní en ataque. Marca Fernando Martínez, que está amonestado. Tienen que cuidarse. La pelota le va quedando a Duarte. Con Miller Marico. Marico para Fernando Martínez. Saca con la zurda. Busca por arriba del Valle. Anticipa y saca Vargas para Guaraní. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Piñatares tiene el control de la pelota, campo arriba, Alejandro para Walter González, González para Pérez, se muestra Matías Martínez, Daniel Pérez levanta para Alcaraz, sale el arquero, Guillén atento, Guillén soltó la pelota, hubo falta de Alcaraz, Víctor. Hacía falta de Adrián Alcaraz. En realidad me parece que le sancionó en el empujón previo al central de General, que era Manuel Romero, que iba en la carrera junto a él. Fútbol paralizado, sentido, Guillén gana la visita 1-0. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entrate más en @Arimar_PY, 39 años de Arimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados, acceso a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Mañana se cierra la jornada 22 de la intermedia, 12 de junio, ante Encarnación en Villa Ayes, en el norte de Santaní, frente a Independiente de Campo Grande. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo y garantía de Electropar. Saca Guillén ya totalmente recuperado a favor del conjunto de General Caballero. Envía el pelotazo. Lo buscan a Clementino González. Salta Clementino. Protege la pelota ante la presencia de Román. Clementino reclama una falta que no existe. Busca Del Valle. Se mete Del Valle ante la marca de Pérez. Me parece que hay falta, ¿no? Dice el árbitro. Del Valle para Torales. Tiene el segundo viro. Salvo Servio. Salva al arco de Guaraní. Parecía doblete de Torales a favor de la visita, niño. Le queda justita esa pelota a Torales. Resuelve bien rápido abajo. Buena respuesta de Servio, que acalla nuevamente la situación. Continúa el peligro porque volvió a recuperar la pelota General. Va Del Valle, atención para Clementino, no alcanza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Roby logra base de Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. En defensa están los problemas de Guaraní. No están sólidos hoy Vargas, Román, también allí en la propia marca. Del medio para arriba, por ahí tiene una mejor versión del legendario. Pero en defensa ya a lo largo de esta competencia ya mostró que sin duda es el punto débil que tiene el legendario, por eso se volvió a salvar. Es pelota en ataque para General Caballero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota del Escano dentro del área para Clementino, bajando con Torales. Interviene y despeja Vargas, recaptura para la visita. Fernando Martínez juega para atrás con Ever Fernández. Aún retrocede con Guillén, va a volver a comenzar desde el fondo. General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Flamengo se refuerza de cara a los cuartos de la Copa Libertadores ante Peñarol. Alexandro será nuevo jugador del Flamengo, llega con el pase en su poder luego de completar una etapa de 9 años con la Juventus. Está cargando, atención, se muestra sobre la zona derecha Pérez, ganó fondo de cancha, eludió la marca de Blas Cáceres, el centro hasta el empate de Alcaraz, anticipa Ever Fernández, despeja Cáceres, saque de costado en ataque para el legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Alexandro es lateral, ¿verdad, Gerardo? Lateral por izquierda, sí señor. Mucho tiempo en Italia. Botafogo no fue en su momento también. Botafogo y últimamente jugando, ¿dónde decía? Juventus. En la Juventus, 9 años jugando en las vecchias, señora. Y tiene la billetera. Es más, hace poco, ayer, creo que ayer o anteayer, decía la Copa Brasil, decía uno de los medios de Brasil, creo que era SBT o algo así, pero miraba ellos que estaban sacando pecho por sus equipos que hoy día están en la Libertadores, por la cantidad de equipos que están metiendo los brasileños, que tiene con qué de los futbolísticos, pero también tienen la billetera muchas veces para lo que es propiamente hoy la liga top aquí Niño. en el Sudamérica. Sí, señor. Se inició en Paranaense 2008, pasó al Deportivo Maldonado de Uruguay, Santos, Porto y últimamente en Juventus. Me confundí, pensé que era uno que estaba por el... Este es el que es Alex y aparte Sandro. Exacto, ¿verdad? así es. Ahí está Alexandro. Víctor se arma los brasileños. Víctor que sigue mucho el brasileño también.
Sí, sí o sí un brasileño sale campeón de la Libertadores. A camino a eso. Y hablando de eso, el hincha de Olimpia espera que sea Flamengo, Fluminense o por allí, ¿por qué no River? Sí, Así es, son sus tres posibilidades, Flamengo, Fluminense o River. Y por ejemplo se podría dar una semifinal River-Fluminense y que del otro lado esté Flamengo, aumentarán las posibilidades en ese caso para Olimpia. Muy bien, señores. Es pelota en ataque para General Caballero, que continúa ganando 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le dice algo, le ha pasado Humberto García a Miller Mareco, que es el encargado de la pelota sobre la zona derecha para el equipo de General Caballero. Levanta centro con Clementino. Saca como puede desde el fondo Piñatares. Falta sobre Walter González. Infracción de Romero. Tiro libre en su terreno para Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. No hay duda hoy para ubicarle al árbitro del partido con su remera ahí en verde fluorescente. Se nota que están estrenando, porque a veces ya con algunos enjuagues, lavado, va perdiendo color, pero ahí se nota que está estrenando camiseta de los árbitros, porque inclusive se le ve muy bien también a los asistentes, y más cuando ya tenemos sombra, con ese verde fluorescente, se le ve muy bien a Romero. ¿Alguna vez quién fue el primer árbitro que usó? Fue polémico en su momento. Nelson Valenzuela. Está Valenzuela, creo que fue el primero Nelson Valenzuela a utilizar este color, era habitual, un verde así fluorescente. Este color, momento. Exactamente, así es, así mismo. En ese momento bastante polémico y hoy es ya totalmente natural ver a los árbitros con este tono de remera, escapando ya sea al tradicional negro. Saque de mano, señores. Pelota en la salida para General Caballero. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. No encuentra Guaraní el camino para empatar el partido. Se equivoca en esta. Me parece que fue Mansur. La pelota por línea de fondo. Tiro de portería para General Caballero. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. La orden del juez saca la pelota desde el fondo Guillén para la visita que va ganando 1-0 con el gol de Silvio Torales. A propósito, va Torales buscando para arriba con Clementino. Vaca González, llega Vargas y la marca. La pelota de Mansur. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Robilo, que la base que donde ya corre. General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros, Tacuarí frente a Cerro en Encarnación. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell mejor por lejos. La pelota le va quedando para ahora Vargas. Vargas lanza sobre la zona derecha para Pérez. Terreno de General Caballero, juega por el medio para Mansur. Mansur toca para Matías Martínez. Eludió la marca del Escano. Frena la marcha para retroceder de vuelta con Mansur. Dirige el ataque Mansur. Levanta centro la pelota. Tiene el estilo de Alcaraz dentro del área. Golpea de cabeza la pelota sobre Leguizamón. Liga. Mareco fue al piso. ¿Qué dice el árbitro? Falta de Mareco. Es tiro libre. La infracción sobre Leguizamón. Tiro libre en ataque para Guaraní. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Le va a pegar Mansur, busca el empate Guaraní. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad pasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdad de la confianza. Señores, la orden del juez. En la barrera solamente está Duarte. Guaraní busca el empate por arriba porque están sus zagueros Vargas, Román, junto al carajo Walter González. Peter Romero. Vendrá el tiro libre por parte del volante interno Mansur. Va Mansur, apunta, vía centro al área, al testazo defensivo. Sale el arquero Guillén. Se queda con la pelota el golero visitante. En San Justeros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemía, acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Miembú. La Caja Mutual te lleva a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más 5 al 218 4000. Caja Mutual.
Mañana Olimpia, Ameliano a las 16 en un Arsenio Rico, 18:30 en Villa Lisa, Libertad frente a los de Mayo. Ven a divertirte el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Duarte para Maneco que se proyecta, le va quedando Silvio Torales, no pudo desplazar bien dentro del área, saca Vargas, la pelota va Alcaraz, toca por el medio para Matías Martínez, avanza Guaraní, quien sube por derecha, no está nadie, Martínez mete en la diagonal, le queda Leguizamón dentro del área, está el empate, Leguizamón encaró, escapó a Duarte, vino, está el gol de Guaraní, le queda Piñatares. Se equivoca increíblemente Matías Martínez. Reclama al público como desperdicia Guaraní, niño. Y le va perdiendo paciencia de a poquito ya el equipo, el Inter Legendario, por lo menos aquí en la zona de preferencia, porque siempre hay algún toque, alguna indecisión, algo que le falta a Guaraní para poder generar una situación de riesgo hacia el arco de Illa. Tiene la pelota, toca, rota, mueve. Pero a la hora de hacer ese movimiento último allí en el área donde se equivoca el Legendario. Sigue presionando Guaraní por el empate. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El atacante argentino Carlos Alcaraz, ex Racing, últimamente en el Southampton de Inglaterra, será nuevo refuerzo del Flamengo para los cuartos de la Copa Libertadores a cambio de $19 millones. Va cargando el equipo. De Guaraní se equivoca Leguizamón, va recuperando la pelota Román por el medio con Mansur, corta del Valle, la salida de General Caballero con Pedro del Valle. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos, ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0181 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Me parece que Román lo venía empujando Clementino, que reclama, baja Clementino ahora con Blas Cáceres, anticipa Román, gesticula Román, la pelota de Chapa Martínez, Fernando Martínez para Marico, Marico puntilla para Clementino, llega, no alcanza, que dice el asistente, saque de manos en su terreno para Guaraní. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocida como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986 470 689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228, la Asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va Román, la pelota de Cantino encara y deja atrás la marca de Duarte, aunque le vuelve a ceder el pase a Román. Román para Vargas, lanza sobre la banda derecha. Allí aparece con la pelota metiéndose en diagonal. El lateral derecho, Pérez toca para Matías Martínez, otra vez con Pérez. Pérez juega por el medio con Piñatares. Guaraní busca el empate. A todo ponerle Bistonic y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria decía. Se equivoca Piñatares, no llega Alcaraz, balón por el fondo, tiro de portería para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, que el armas estés donde estés, indica Jorge. Señores, Guaraní 0, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Y hay preocupación ya en filas de Guaraní porque no salen las cosas, Víctor. Sí, continúa la misma temática, Francisco Arce, tratando de, desde la banca, revivir al equipo en algunos aspectos, pero por ahora no le está encontrando la vuelta a este partido. Va Leguizamón, mala salida de General Caballero del fondo, Leguizamón para Guaraní, eleva centro al área, despeja de cabeza Fernández, Chapa Martínez en la cobertura, también mete el testazo, falta de Walter González, ambos sentidos, tanto Fernando Martínez, Walter González, fútbol paralizado, y la tarjeta para quien es Piñatares, Víctor. Sí, Bruno Piñatares será amonestado el volante de Guaraní. Segundo en el partido, segundo amonestado. Anteriormente Chapa Martínez en el equipo visitante, gana General Caballero 1-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 248-8000, SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Recordando que en septiembre se vienen los partidos de las eliminatorias, fechas 7 y 8. El 6 de septiembre en Montevideo, Uruguay recibe a Paraguay. Pita Darío Herrera de Argentina en el bar su compatriota Mauro Vigliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y sigue sentido Chapa Martínez, Víctor.
Así es, quedó golpeado después de esa acción en la cual lo chocó Bruno Piñatares, lo están asistiendo, aparentemente no reviste mayor gravedad, en un rato se va a levantar Fernando Chapa Martínez para seguir. Fútbol paralizado, gana General Caballero 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Por la octava fecha de las eliminatorias, el 10 de septiembre, Paraguay recibe en el Defensor del Chaco a Brasil. Arbitraje de Andrés Matonte. En el VAR, el también uruguayo Leodán González. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Saca Guille la pelota de Clementino González bajando para Duarte. Sale el arquero serbio, se queda con la pelota y busca la salida rápida para el equipo legendario, pero tampoco nadie se muestra. Se desespera Serio, que tiene que bajar con Vargas en la salida de Guaraní. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4 service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Va Román, pone la pelota sobre el costado izquierdo con Cantino, el juvenil lateral izquierdo de Guaraní, otra vez con Román. Descarga por el medio con Gustavo Vargas. Vargas lanza sobre la derecha para Pérez, que tiene buen panorama. Pica bien sobre el sector derecho. Encaró, metió la diagonal. Va a elevar el centro con la zurda. Prefiere jugar. Atención con Mansur. De vuelta para Pérez. Se va a meter dentro del área. Toca la pelota para Martínez. Martínez busca el ángulo para el disparo. Va Guaraní por el empate. Solo está Pérez sobre la derecha. El centro para Alcaraz. No llega ni el Walter González. La pelota le queda a Leguizamón. Ganó fondo de cancha, se le fue la pelota a Norris, el asistente. Le queda por ahora Piñatares. Balón al área, despeja Chapa Martínez para la visita. BCP te recuerda que en los simples cotidianos se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Tiene la pelota Guaraní, toca, rota, mueve, se defiende muy bien el equipo de General Caballero, no encuentra espacios y en alguna donde puede también, impreciso Guaraní. Esta intentó el 1-2, no le terminó saliendo, repito, Guaraní tiene la pelota, es más, hay un 60-40 de posesión, pero eso, a la hora de la verdad, en cuanto a situaciones, no hay alguna clara que ya tuvo hasta esta parte legendario en este primer tiempo. Va a sacar Guillén para el equipo de General Caballero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, que a Latillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, caramba, donde que Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Tiro libre en ataque, le va a pegar con la zurda sobre la banda derecha Blas Cáceres, buscando el segundo la visita. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Solamente la barrera Leguizamón sobre la punta derecha, le va a pegar en la pelota con la zurda Blas Cáceres. Ojo que subieron Romero y Fernández en General Caballero. Sumándose Clementino González a Silvio Torales, la orden del juez. Va Cáceres, eleva centro. Golpea de cabeza sacando Leguizamón. El rebote le va quedando del Valle. Otro centro, pelota arriba. De cabeza saca Vargas, el rebote le queda Mansur, falta. Fuerte entrada del Escano, tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Flamengo es el campeón de la Intercontinental Sub-20. Venció al Olympiacos de Grecia por 2-1 en el Maracaná. Goles de Cayo García y de Felipe Teresa. Es pelota en la salida para el legendario. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Finales, en Ambareca, Peteita, Huacorón, el Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tuvo que bajar a colaborar en defensa Clementino González, Víctor. Así es, el esfuerzo de Clementino para seguir la carrera de Anderson Leguizamón. Insiste Guaraní por arriba con Alcaraz, bajo la pelota para Matías Martínez. Le va sacando como puede desde el fondo del Valle, también colabora en defensa en el equipo visitante. Recoge el rebote cerca del área Mansur. Va Guaraní con Alcaraz, Alcaraz tiene la pelota. Suelta el esférico para Matías Martínez, el disparo con la pierna derecha. Bloquea Romero, el rebote para Torales. Con Cáceres, va sacando desde el fondo del Valle para General Caballero. Desde los Piñeros de la Moza Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que perdura, representa
representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Constantemente Guaraní utiliza el sector derecho para tratar de atacar, aunque pierde la pelota Matías Martínez. Le va quedando a Fernando Martínez. Chapa Martínez pierde el balón ante la presencia de Alcaraz. Buen paso para González. Está solo Leguizamón sobre el costado izquierdo. Va Guaraní con Leguizamón en el centro. Le queda Fernando Martínez. Despeja el volante de la visita. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Busca la paridad Guaraní con Vargas. Levanta sobre el costado izquierdo. Frena con el pincho Leguizamón. Leguizamón para Alexis Cantilo. Cantilo y el mano a mano con Marico. Pega en la pierna del defensor visitante. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Apunta para pegarle con la pierna derecha Mansur. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va al centro de Mansur sobre Piñatares. Alcaraz se alcanza hasta el gol del empate del centro. Torales se arroja y saca de cabeza de vuelta. Córner para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Agiliza atención. En principio era Mansur. Va Pérez, levanta centro. Saca Romero Zapurano. Ni cómo se enoja chiquiarse. Y en la anterior ya decía anarco, nada de armar ninguna jugada porque ya estaba un poco apurado. Grita, Francisco, a veces no le gusta nada. Repito, tiene la posición de la pelota Guaraní, pero no está dañando arriba. Insiste Alcaraz, centro para él, dentro del área, de vuelta, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega en esta, Víctor? Mansur. Otra vez va Mansur, pero están todos desesperados en Guaraní. Están muy acelerados los futbolistas de Guaraní. Parecería que ya es un segundo tiempo cuando queda mucho, pero es cierto. Busca cerrar la etapa por lo menos con un empate legendario. Calma, pide Francisco Arce, va al centro de Mansur, pelota arriba, Vargas. Por encima del arco de vuelta y sí, piden tiro de portería, pero en realidad es córner de vuelta, Víctor. Así es, nuevamente tiro de esquina. Protesta Fernando Martínez, él ya está amonestado, por eso lo advierte el árbitro del partido. Al final será córner, no saque de arco como pedía la gente de General. Vendrá el córner, después de esta acción marcamos el tiempo de juego. Y en realidad tiene que calmarse Fernando Martínez, tiene tarjeta. Vino centro, pelota arriba, despeja la defensa. Va Pérez, insiste Guaraní, encaró Pérez en la media luna. Va a disparar, la apertura sobre costado izquierdo para Piñatares. Otro centro, balón arriba, despeja Romero, saca Cáceres para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base de Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 3 minutos más. Se juega hasta los 48 en Dos Bocas. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te hago a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Y se había parado el partido e Iván Duarte lo bajó a Mansur. Amonestado Iván Duarte. Y ahora cruce de palabras entre Servio y Blas Cáceres. Le dijeron de todo en un momento dado, cara a cara, el arquero de Guaraní y el volante de General. Amonestado Duarte en la visita, tiro libre en su terreno para Guaraní. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Reclama Servio la distancia de la barrera de Clementino. Saca Servio. Pelota bien arriba. Bajó bien de cabeza. Atención. Va Vargas. Le queda el empate. Alcaraz no se pudo perfilar. La pelota de Leguizamón dentro del área. Despeja Fernando Martínez. El rebote para Del Valle. Ojo que se viene de contra General Caballero. Chila Semín está segundo. Del Valle no soltó el pase y lo hace ahora. Pega en Cantero. Insiste Blas Cáceres. Levanta centro para Clementino. Interviene Pérez. Saca Pérez. Rebota en Duarte. Se queda Servio con el balón. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. El equipo Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A.
Queda poco para el final de la primera etapa. Gana General Caballero 1-0. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Lo auténtico, el Chaco, Chotivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chotice. A veces parece que, no sé si el futbolista no sabe para quién jugar, para dónde. Tiene por lo menos 4 o 5 jugadores para el frente, comienza nuevamente para atrás, arma la acción y después termina teniendo cualquier cosa. Por momentos como que se le eludan las ideas a los jugadores guaraníes. En esta, por ejemplo, a Daniel Pérez, que en un momento estuvo en un momento bastante alto ya tiempo atrás, pero después bajó su rendimiento entonces el mismo Pérez. Le va Alcaraz dentro del área, la pelota le queda a Matías Martínez, va Guaraní por el empate, le queda el rebote a Leguizamón, este con Piñatares, va a sacar el disparo, viene el empate, centro al área, está el arquero Guillén se queda con el disparo de Walter González Diño. ¿En cuánto de juego? 47, imaginen, en 47 de juego el primer disparo franco al arco de Guaraní. Eso demuestra todo lo mal que viene trabajando Guaraní a lo largo de esta etapa. Más bien en cuanto a desesperación, situación, aquí sí, salió el centro y un disparo de un delantero de Guaraní buscando el arco, porque después ni eso le estaba saliendo a Guaraní, es cierto, fue directo a las manos de Guillén, pero en 47 el primer disparo al arco de Walter González. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Dos Bocas. Fecha 7 del clausura, de momento Guaraní 0, General Caballero 1. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Luis Cacabelos, aquí en la zona de preferencias del Departamento de Fútbol de Guaraní. Lo escuchamos. Pero realmente no sé qué es lo que pasa, porque ese gol que no entró no puede ser. Pero sucede y esperemos que este segundo tiempo hagamos mejor las cosas, porque por el momento poquísimo. Preocupa de repente la forma como está jugando Guaraní, ¿no? Displicente. Hay mucho apuro, hay mucha calentura y jugadores que no colaboran por el espectáculo. Ahí tenés uno a quien le conocemos bien, Cáceres. Tiene que hacer su show aparte él siempre. Pero porque no se toma la autoridad y los que deben de impartir justicia no hacen como corresponde. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Don Luis, a esta altura pasa exclusivamente el tema por los jugadores, por el nivel bajo que tienen algunos, o el técnico no está llegando a lo que quiere desde su propuesta y todo lo demás. Pero no sé cuándo vamos a llegar, Víctor, porque hace demasiado tiempo y yo no veo un crecimiento. Me preocupó siempre lo de Mansur. El puesto que él juega no puede estar ahí. El que tiene que hacer ahí como en la saga. Él es mediocampista, él tiene que construir. Nosotros no pateamos al arco. Queremos entrar con pelota y todo. No hay una función lógica que tiene que tener y hay en el fútbol. O sea, ya pasa más por el técnico a esta altura que no levante Guaraní. Ambas cosas. O no se hace hacer entender o hay alguna brutalidad de parte de nuestros atletas. ¿Cree que se respeta el contrato porque tiene hasta fin de año? ¿O de repente la directiva está como para tomar? Acá no hay solución de cambiar el técnico y nada por el estilo. Es cuestión un poco de transmitir algún temperamento que debe haber en el fútbol y que yo no encuentro, haciendo una comparación, ni en la selección tampoco no hay eso. El fútbol paraguayo está bajísimo. Y hay una serie de aditamentos que hay que hacerlo para que esto mejore. Y yo no voy a culparle a la prensa, como siempre también se le quiere sindicar a ustedes, como acá las cosas están mal desde la cabeza misma del fútbol y todos los acólitos que están por detrás. No precisamente por capacidad, sino que por algún chonguismo. Y este fútbol no es el fútbol de los amigos. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Las palabras de Luis. Don Luis Cacabelos en la zona de preferencia, Jorge.
Señores, entretiempo aquí en Dos Bocas. Gana la visita 1-0 frente a Guaraní. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa aquí en Dos Bocas con cierre algo caliente también allí en la parte baja, mientras Víctor hacía la nota con Cacabelos. Se retiraban primero los jugadores de Guaraní y Blas Cáceres fue a buscarle a Servio, porque ya estaban en otro grupito los de General Caballero y él viene a buscarle a Servio. Se armó un pequeño tumulto, tuvo que intervenir allí también el árbitro ¿Habrá Romero. pasado algo en vestuario? ¿Camino a vestuario? Yo creo que no, porque ya vino el árbitro y al hacerse presente el árbitro creería que ahí se calmaron. Es cierto, los dos fueron amonestados verbalmente nomás en esa acción, Víctor, ¿verdad? En el partido. Tanto Cáceres como Servio, no hubo amarilla para ellos. Así ¿verdad? es, solo Sí. advertencia para ellos, no hubo tarjeta. Y después Blas Cáceres viene y le busca a Servio, porque el primer grupo de jugadores que se retiró fue el de Guaraní y se quedaron los de General Caballero esperando. Y viene a buscarlo, hubo un crucecito allí, no identifiqué al otro jugador de Guaraní, inclusive Vega, el suplente, el delantero, Aníbal Vega, viene también a separarle un poquito allí a Blas Cáceres, porque ya se estaba percatando que en medio de todos los jugadores de Guaraní venía Blas Cáceres a buscar cierto lío, trataba de decirle algo a Servio, que no se quedó atrás. Hubo por lo menos un cruce allí entre ellos en ese final, y después de esto se percató el árbitro y vino a observar también la situación y quedó en eso. Allí ya cuando se metían más o menos en la zona del túnel, si bien tienen salidas independientes uno y otro al campo de juego, los de General Caballero estaban saliendo después. Terminó un poco caliente, con la gente de Guaraní también reclamando, algunas voces disconformes hacia los jugadores, y bien decía allí don Luis Cacabelos el gol que le hacen a Guaraní, porque tempraneramente todo, es más, arrancó hasta cierta manera, si se puede decir, un poco frío el desarrollo del partido. Hablamos de la situación inicial, ese lateral que se duermen todos en el fondo. A veces uno dice, ¿cómo te pueden hacer este tipo de goles? Pero a veces quiere suceder. Ayer a Luqueño también una desconcentración, mérito de Trinidense, cobrar rápido un tiro libre a favor del equipo de Trinidense. Este tipo de desconcentraciones a veces de nuestras defensas, que a veces se van, como también es el mérito, por supuesto, de aquel que ejecuta la acción en el tiro libre, o en el caso de lateral, en este caso hoy para General Caballero también, y la rápida ejecución. Y de esas pelotas que muchas veces se hieren allí en el área, si uno tiene un buen ejecutante a la hora del lateral, meter balones allí dentro del área, buscar la presencia aérea, por ejemplo, de un Clementino que va, que pelea, de los otros puntas que están allí pendientes a cualquier situación que se pueda ir presentando dentro de esa zona del área, como por ejemplo Duarte, Blas Cáceres, el propio Chapa Martínez, que estaba por allí esperando algún huequito. Fue Silvio Torales el que terminó encontrándose con esa pelota, anticipándose a Román, a Vargas, el central de Guaraní. Y en 7 minutos de partido, cuando parecía que comenzaba un poquito mejor Guaraní, que siempre tuvo la pelota, pero arriba, repito, no golpeó, no terminó pesando el equipo legendario, salvo la última parte, en donde tuvo, creo que fueron como 4 o 5 tiros de esquina casi de forma consecutiva, y fue ganando metros insistentemente en la última parte. No fue pesando el equipo de Guaraní, que con los mismos hombres o con otros deberá mejorar su rendimiento para, ¿por qué no buscar revertir esta situación? Y el 1-0 a favor de General Caballero. Y hablando de ese gol, de ese tanto, Silvio Torales aprovechó muy bien la ejecución del lateral, el enredo en el área y la definición del hombre de General Caballero. 7 minutos del primer tiempo, hasta aquí el único tanto en la tarde, el gol de Torales para General. Va Clementino, el disparo al arco, vino. Gol, 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 gol. 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 General Caballero, gol de General Caballero. Silvio Torales aparece de cachetada dentro del área de un lateral, señores. El gol de la visita. Miller Marico se estaba dilatando un tanto. El centro allí al área, atropella a Clementino. El rebote le queda a Silvio Torales. No sé si pegó en Vargas o no. No reacciona Sergio. La pelota se mete cerca del poste izquierdo del arquero y capitán legendario. La visita en su primera incursión ofensiva. Llega el gol aquí en Dos Bocas. 7ª fecha, señores, del torneo clausura. Guaraní 0,
General Caballero 1, Silvio Torales para General Caballero. Y así acabó la etapa en el primer tiempo con ese tanto de Silvio Torales, el 1-0, la jugada lateral, el primer tiempo, y el tanto de Torales para General Caballero, que vino a buscar esto, esa intensidad allí, tratar de complicar en la salida a Guaraní en más de una ocasión. Tuvo un par de contras que no llegó por aprovechar. Una, por ejemplo, un tiro de esquina de Guaraní un poco después del gol. Una salida rápida, se perfiló casi en posición de 9 Blas Cáceres, pero el chico Iván Duarte se equivocó en el pase final allí, que pudo haber terminado mejor a favor del equipo visitante. General Caballero, que repito, hubo un par de contras, que está trabajando bien la velocidad de Duarte, desde el Valle, lo que puede hacer también Clementino ofensivamente. Y Guaraní de a poco fue buscando equiparar el juego y principalmente llegar a la paridad, algo que no se le dio. No se le dio al equipo legendario dentro de la etapa siguiente. Buscó insistentemente, de los más activos sin dudas en ataque es Alcaraz, que está jugando por detrás de la línea del centro delantero, que es Walter González, más dentro del área. Los balones van más para Alcaraz y este se tiene que encargar de buscar a Walter González. Así, por ejemplo, llegó ya Casario sobre el final de ese tiro, que terminó directo a las manos de Guillén. Y un par de jugadas en el juego en sí, tratando de conectar también Matías Martínez, en la recuperación allí de Piñatares Mansur. Por momento ese traslado lento de la pelota igualmente ya no gustaba al hincha legendario. Toque aquí, toque allá, lateralizado, buscando el espacio, porque pasaba el tiempo y eso iba desesperando también un poco al aficionado de Guaraní, que ya quería el empate a lo largo de esta etapa. Que repito, sobre el final uno observó sí una mejoría de Guaraní en cuanto a sus movimientos, pero no lo necesario para poder anotar. Hablando de movimientos, el que sale a calentar es Salomoni, que todo indica que va a terminar por ingresar en este segundo tiempo, por lo menos es el primero en ingresar, y ya no tiene el chaleco naranja allí, ya con la camiseta Salomoni. Me parece que se va a venir una variante del lado legendario de cara a este segundo tiempo, y así como están las cosas será él, porque no veo a otro de los suplentes que haya ingresado. Los otros que están todos con chaleco son los pasapelotas, que están haciendo también allí un poquitito de jueguito con las pelotas dentro del campo, y se vendrá Salomoni, el argentino, entonces sobre el perfil izquierdo. Habrá que ver allí quién es el elegido. Podría ser Leguizamón, que viene tirándose sobre ese sector, o meterlo por Cantero, pero creería que más Leguizamón. Me parece que hacia ahí va a apuntar el cambio en Leguizamón, que hoy tuvo titularidad, o ver, tratar de, no sé, adelantarle más a Alexis Cantero, una especie de volante, que juegue Salomoni en el lateral, que podría ser también. Pero habrá que ver qué es lo que está deseando Francisco Arce con el ingreso de Salomoni, que se va a dar en un par de minutos de cara a este segundo tiempo, que hasta aquí está haciendo un planteamiento inteligente. Se encontró con ese tempranero gol a los 7 minutos del primer tiempo General Caballero, que busca construir en cuanto a la jugada de contra, a estar bien parado en el fondo. Un par de pelotas que sacaron bien Romero, Fernández, el propio Guillén, bien paraditos en el fondo. En algún momento pasó cierto susto en esa serie de tiros de esquina que fue generando Guaraní, pero sin poder aprovechar. En algún momento también el buen juego aéreo que tiene Alcaraz, pero que no logró conectar bien algún centro o alguna aproximación que fue teniendo el legendario a lo largo de la etapa. Acabó así el primer tiempo con la victoria de la visita, con el gol de Silvio Torales. Está ganando 1-0 General Caballero a Guaraní. En minutos vamos a regresar de cara al segundo tiempo aquí en Dos Bocas. Se vendrá Salomoni en el lado de Guaraní. Veremos si hay variantes también del lado de General Caballero. Están allí en una esquinita moviéndose los jugadores de General Caballero a creer si hay o no variantes de cara al segundo tiempo. Breve repaso en la intermedia, lo que tiene que ver con los partidos de la fecha igualmente, con Gerardo allí en coordinación, y ya regresamos nosotros de cara a este segundo tiempo. Está volviendo de a poco General, lo va a hacer también Guaraní. En Dos Bocas gana la visita, gana General Caballero 1-0 a Guaraní. Gracias, muy amable Jorge. Vamos a repasar lo que está dejando la fecha número 22 de la intermedia. Arrancaba todo con el triunfo de visita
En la Liga Caguazú de Fútbol de Martín Ledesma, 1-0 a Pastoreo. Idéntico marcador, pero en Villarrica. Estadio Parque del Guairá, ahí Fernando de la Mora le ganó a Guaireña 1-0 también. Tembetaré, que sigue peleando por un ascenso a Primera División, derrotó en cancha de Soldamérica al 3 de febrero por 2-0. Rubio Ñu venció la Arboleda 3-1 a Resistencia, queda poco, va ingresando justamente en zona de peligro. Hoy está en zona roja del descenso directo el equipo de Resistencia. Carapeguá, otro que lucha por regresar a Primera División, de local goleó 4-0 al Sportivo San Lorenzo, y Recoleta, que recuperó la punta en el Cardiff 1. Derrotó al comprometido equipo de Colegiales por 4-2. Mañana prosigue la fecha y va a culminar la jornada número 22 a las 10 de la mañana en Villa Ayes, en el Bajo Chaco, en el Estadio Facundo de León Fossati, 12 de junio ante Encarnación. Pitará Álvaro Jiménez, y en cancha de Santa JJ Vázquez, el equipo local, otro que anda comprometido con el descenso. Va a enfrentar a Independiente de Campo Grande. Y 10 de la mañana, Jonathan González, el árbitro para este compromiso. En la intermedia, el puntero sigue siendo Recoleta 49, Tembetaré 48 y tercero Carapeguá con 44. Regresamos hasta cancha de Guaraní. Adelante, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios, Víctor. En Guaraní ingresó camiseta 24 Felipe Salomón y se retiró Anderson Leizamón. Y en General Caballero ingresó camiseta 4 Ismael Quiles y dejó el campo Iván Duarte. Allí están los cambios entonces, señores. Vendrá la orden del juez. Mueve Walter González. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Ganando por ahora General Caballero 1-0. Guaraní saldrá con todo. Uno imagina buscar el empate y tratar de darlo vuelta. La pelota le va quedando Vargas en su terreno. La presencia, la marca de Clementino González. Va tomando contacto con la pelota Román. Apertura por la izquierda. Allí se muestra Cantino con el esférico. Otra vez con Román. Se viene Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. La pelota en poder del legendario. Va Pérez sobre la zona derecha. Se muestra para recibir el pase Mansur. Saque de costado finalmente cerca del banderín para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pérez levanta centro para Alcaraz, de espaldas al arco, baja sobre Walter González, no pudo rematar. El rebote le queda a Román, se va a animar Román, sacó el disparo. Mal pega la pelota en la pierna de Marico, que quedó sentido. Torales no puede, le queda la pelota a Piñatares. Adelante con Matías Martínez, vino el empate dentro del área. Va a rematar, está el arquero, notable, extraordinario el arquero. Manotazo Salvador de Guillén, iba esquinado contra el poste, era gol. Guillén se jugó la vida, salvó la pelota. Sacó al córner, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota difícil definitivamente, porque fue abajo, cruzado con mucha violencia ese tiro. Pero muy bien, Guillén, para lanzarse. Es más, termina lesionándose después el brazo derecho allí el arquero Guillén. Qué pelota sacó el portero de General. La presión inicial en este segundo tiempo. La chance para Martínez, cerca tuvo en esta Guaraní. Tiene el tiro de esquina a su favor. Vamos a esperar porque está sentido Guillén y el otro era Mareco, Víctor. El otro Miller Mareco, que ya se levantó, y Guillén, después de tremendo esfuerzo, requirió asistencia. Pide cambio Miller, no, es Lescano el que pide cambio. Así que vamos a ver quién ingresa en reemplazo del lateral izquierdo. Lescano ya en la primera etapa se había lesionado, ya no podía seguir. Sí, había sentido un problema después de un forcejeo con Alcaraz. Fue atendido, regresó y ahora apenas con el inicio del segundo tiempo pide cambio. Se va recuperando Guillén, vendrá el córner, le va a pegar a la pelota Mansur. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Costado izquierdo, tiro de esquina, le pega con la derecha Mansur, envía centro, pelota al área, busca por arriba Piñatares, reclama una falta Torales, termina sacando Marico, saque de costado en ofensiva para Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pica Pérez sobre la zona derecha, apunta Pérez, le envía al centro con la zurda, saca Torales y Víctor. En General Caballero se prepara camiseta 16
Matías Valenti. Él suele jugar de central y de lateral, ¿eh? Ah, exactamente, de central o de lateral izquierdo. Supongo que al salir Lescano va a quedar como lateral izquierdo. Está ganando la visita 1-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Y ahora se produce el cambio, sale lesionado Tomás Lescano, ingresa camiseta 16, Matías Valenti. Segundo cambio en la visita. Allí está, se va retirando Lescano, niño. La rodilla izquierda, ya en ese primer tiempo bien hablaban de la situación. Y aquí un pequeño detalle, ingresó solo un caminero, entonces no tenían cómo retirar. Ahora presuroso, terminó ingresando el segundo para poder sacar al jugador de General Caballero, que ingresó igualmente ya en este segundo tiempo con una especie de venda allí en la rodilla izquierda. Se va retirando el lateral Lescano para que ingrese Valenti. Señores, salida para la visita que gana 1-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Saca la pelota desde el fondo Romero, jugando para Clementino González. Vaca para el recién ingresado Valenti, que toma contacto con la pelota, le va con la zurda. El balón se va a perder a un costado esta vez. El lateral es para Guaraní en su terreno. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llamaros al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se arroja al suelo Romero. Estamos lejos, Víctor. ¿Es córner o saque de costado? Lateral. Cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo. Nada más estés donde estés. Indica Jorge. Señores, Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Recordando las 19 en Encarnación, Tacuario frente a Cerro Porteño, arbitraje de Dardis López en el bar, Ulises Mereles. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Eleva la pelota Guillén, balón bien arriba con destino de Quiles, que busca sobre la zona derecha, bajando la pelota con Miller Mareico, termina sacando también con golpe de cabeza Cantiro, saque de costado en su terreno para General Caballero. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Vargas tiene la pelota jugando sobre la presencia de Fernando Román. Román para Mansur, queda tendido un futbolista de General Caballero. Torales se va recuperando. Qué mal Mansur, Víctor. Descoordinación total en Guaraní, ¿eh? Exactamente, otra pérdida de pelota el día de hoy de Agustín Mansur, quedó a los sentidos Silvio Torales, pero no fue por eso que la tiró a un costado Mansur, sino por una imprecisión. Y ya comienza a reclamar la zona de preferencias en el equipo de Guaraní. Sí, desde el primer tiempo, desde el 1-0, estaban bastante molestos en zona de preferencias. Ojo con Silvio Torales, Pidió porque cambio, hacían el gesto que de vuelta podría sufrir otra baja General Caballero y puede quemar en diferencia de menos de 5 minutos otra ventana. Humberto García, veremos si puede continuar. El paralizado, Torales en el piso. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está muy sentido Silvio Torales, la asistencia para él, se va a recuperar. O me parece que van a pedir de variante. Va a ser cambiado Silvio Torales, así como están las cosas. Gana General Caballero 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Bueno, se repuso Torales, Víctor, y ahora es Guillén el que está en el piso. Así es, caído Luis Guillén. Y se vienen cambios. Uno de ellos es Alexander Franco, camiseta número 28. El otro es Osmar Jiménez, número 29. Los que van a ingresar, a ver, no, finalmente uno solo. Finalmente Osmar Jiménez, camiseta 29, el que va a ingresar en General Caballero. Y hay dudas de Guillén, que está en el piso. Sigue cortado el fútbol. Fútbol de Brasil, minuto 8 de la primera parte. Palmeiras y Cuiabá van empatando 0-0 en Palmeiras. Ausentes por suspensión Gustavo Gómez en Cuiabá. Está jugando Isidro Pita. Está ganando General Caballero 1-0. Jorge.
Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Sí, Víctor. Sí, ya que mencionaba Gerardo el Palmeiras Cuiabá, que acaba de empezar, ahí va a estar Alfaro, ahí está el técnico de la selección nacional. Y el resto de su cuerpo técnico está aquí en preferencias de Dos Bocas. Y un detalle, ese partido no se está jugando en el estadio principal de Palmeiras. No sé si hay un concierto o algo así. Está haciendo local en campo de Guaraní de Campinas. Brinco de Ouro da Princesa se llama el estadio. En ¿Cómo cancha nombre? del Guaraní de Campinas. Brinco de Ouro da Princesa. Mira, el nombre del estadio del Guaraní de Campinas. Creo que está en la B ahora, si no me estoy equivocado, ¿verdad? Señor, así es. Está último. Último. Está por descender a tercera. Una campeón del Brasileirão cuando ahora se da el cambio aquí del lado de General. Y hablando del cambio, habrá que ver si continúa Guillén, porque está muy sentido en el hombro derecho Víctor Guillén. Así es, muy sentido Luis Guillén, el arquero de General, ya se hizo el cambio. 29, Osmar Jiménez, y se retiró lesionado Silvio Torales. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Pero y creo que por el movimiento le están poniendo bien el brazo, el hombro. Hicieron un movimiento allí, tiene una técnica que normalmente salen los doctores. Creo que el brazo, el hombro en este caso derecho, Víctor. Sí, pasa que en el esfuerzo de la última, el remate cruzado de Matías Martínez, se nota que se lastimó Guillén en esa situación. La verdad que era difícil la pelota, por lo menos desde mi posición la vi adentro y sacó la mano salvadora a Guillén y se nota que ahí quedó con dolores. Va a continuar el fútbol. Ya se retiró Torales, señores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robbie logra el más éxito de que Jorge. General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Va Jiménez, busca por arriba la pelota, le va quedando a Fernando Martínez, retrocede todo para Guillén. Y Guillén que ya se repuso, saca como puede, pelotazo largo para Clementino, que si alcanza habrá peligro. Se va metiendo dentro del área, no va a llegar, balón al fondo, tiro de portería para Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Allí está el saludo de Silvio Torales con Francisco Arce. La pelota le va quedando. Atención sobre la zona derecha. Piñatares juega por abajo para Matías Martínez. Pica bien. Quiere ganar a fondo de cancha. Envía al centro. Pelota que pega en la pierna de Valenti. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Guaraní. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cerro confirmó equipo para enfrentar a Tacuare con Jan en el arco. Alan Benítez, Rodrigo Melgarejo, Javier Báez y Diego León. Juan Iturbe, Rafael Carrascal, Robert Piris de Mota y Deles Rodríguez arriba. Pachi Carrizo y Francisco da Costa. Vendrá el córner para el equipo legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro, pelota para Vargas, define de cabeza mal afuera. No pasa nada con Guaraní en esta etapa complementaria. Saque de meta que corresponde a la visita. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Saca a Guillén desde el fondo, no se apura, reclaman todos, piden una tarjeta para Guillén que dilata salida para General Caballero. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días, aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas, compra también en stock.com.py. Catedral Weekend de Farmacia Catedral hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago, delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Matías Martínez tiene la pelota, levanta sobre Walter González, va Walter por arriba, despeja Eber Fernández, el rebote le queda a Piñatares, impactan Fernando Martínez, nadie en ataque de General Caballero. Estaban charlando cuando intentaba atacar General Caballero Clementino González con Del Valle, no se dieron cuenta que la pelota estaba en terreno de Guaraní. Saca Piñatares. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Banco, tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Banco crece desde la raíz. Tiro de esquina sobre la punta derecha para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Suben los zagueros, le va a pegar Mansur, busca la paridad del legendario. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell mejor por lejos. Vino el centro, pelota para Alcaraz, define de cabeza, lejos afuera. En realidad me parece que había posición adelantada. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza.
Guillén colocando y la pelota va a despejar desde el fondo. El arquero visitante, 14 prácticamente de la segunda etapa. Gana General Caballero 1-0. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro. Neme. Gana el equipo visitante, va Clementino dentro del área. Román en la marca. Buena cobertura de Román, despeja con la zurda, la pelota le va quedando. Aquiles sobre la zona derecha, quiere colocar el centro. Vale con el rebote, va a quedar al Caballero que quiere el segundo. La presencia de Piñatares cerrando bien, deja para Mansur, busca la salida Guaraní. Campeonato argentino, minuto 88. Instituto golea 4-1 a Defensa y Justicia en el equipo local. Sigue en campo de juego Juan Franco, mientras que en Defensa y Justicia ingresó en el arranque del segundo tiempo Rodrigo Pogarín. Alcaraz intenta el ataque, pierde la pelota. Salida para la visita. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Recuperó la punta Recoleta. En la intermedia le ganó 4-2 a Colegiales. Carapeguá sigue la disputa. Está tercero. Goleó a San Lorenzo 4-0. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que el albacete de que a Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. ¿Quién se perfila en Guaraní, Víctor? Camiseta 35, Alan Pereira. En instantes, otro cambio en Guaraní que sigue presionando por el empate. Sube sobre la zona derecha. Pérez quiere colocar al centro. Pide la pelota Mansur. También se muestra el volante ofensivo Martínez antes. Se vendrá el cambio. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Ingresa Alan Pereira, camiseta 35, se retira Walter González, segundo cambio en Guaraní. Ahí está Pereira por Walter González en el equipo legendario que sigue buscando la paridad. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Y primera ya aparición en el área de Pereira. Quinta lateral, aguantó, giró, pero no pudo sacar el tiro dentro del área allí. A ver cómo le va a Guaraní ahora con la presencia de Pereira en ataque jugando allí con Alcaraz. Es pelota a la salida para la visita. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguramente más y las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Se mete Mareco dentro del área, colocó al centro, interviene Román, despeja como puede, el rebote le va quedando Alexis Cantero, sale con todo Guaraní, el balón por el medio para Mansur con Piñatares, el charrúa, pone la pelota allí sobre el costado izquierdo con Cantero, se muestra Martínez por la derecha, pica también Pérez, pero pierde tiempo Mansur, Guaraní busca el empate. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Cayó Alan Pereira, reclamado en una falta que no existe para el árbitro. Y si se viene el segundo de General Caballero, Iba del Valle dentro del área, puede estar el segundo, va a rematar, perdió tiempo el disparo, vino. Gol, 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 gol de General Caballero, gol de Clementino, gol de González, gol del 9 visitante. Y qué polémica se va a armar porque todo Guaraní fue a reclamar al árbitro una supuesta falta sobre Alan Pereira. Allí se inició el contragolpe, la pelota para Del Valle, metió la diagonal, el centro atrás y atropella desde el punto penal empujando con la derecha. Clementino González aumenta la visita, amplía General Caballero, gran contragolpe de General Caballero que cierra Clementino, fecha 7 del clausura, Guaraní 0, General Caballero 2, Clementino González y van al VAR, van al VAR Clementino González, pero se va a revisar la acción. Monumental.
y se revisa porque recibió un fuerte golpe Alan Pereira. Él recibe la patada de esa manera, le recupera la pelota y a partir de allí se da el movimiento. Vamos a ayudar, Gerardo, porque hoy estamos sin imagen aquí, pero rápidamente ya le llaman al árbitro por esto. Y todos los que reclaman son los de General Caballero. Alan Pereira apenas se mueve y algún compañero también le dijo lanzate porque recibe una entrada dura, creo que en la altura de la rodilla. Allí creo que está sentido, Víctor, creo que es la rodilla derecha de Alan Pereira. ¿Cómo viste la jugada en sí? Y a mí la verdad no me pareció falta, pero se anula el gol, tiro libre para Guaraní. Se anula el gol de General Caballero, lo que genera la protesta de toda la banca y los jugadores. La verdad que yo pensé que fue limpia la acción, pensé que tocó la pelota, pero evidentemente tuvo que haber algo concreto en el VAR, una imagen que demuestre que hubo una patada contra Alan Pereira. Sí, Y lo alcanza a tocar porque sí. Ah, le alcanza a tocar, Sí, correcto. Y aquí se armó porque Guaraní cobró rápido, marcó el gol, pero en realidad tiene que ser con el ok mío del árbitro del partido. Por eso se empujan todos los jugadores de Guaraní. General Caballero. Sí, señor. ¿Sabe por qué pensé que fue limpia? Porque se tiró Alan Pereira un ratito, después se levantó y como se dio cuenta y se sintió culpable ya que recibió el gol, ahí recién se volvió a tirar. Por eso pensé que estaba fingiendo, pero en realidad se nota que hubo contacto y será al final tiro libre peligroso a favor de Guaraní. Ahora, de lo que parecía ser ese 2-0 a un tiro libre con chances para que Guaraní, si en Boca puede llegar a tener el 1-1, no suba el marcador esta situación de Clementino por la falta en el inicio de la jugada en contra de Alan Pereira. Anulado entonces el tanto de Clementino, gana la visita por ahora 1-0, siguen los reclamos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rodilo. Ganar más este donde estés. Indica Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. ¿Quién le va a pegar, Víctor, al tiro libre en Guaraní? Se acomoda Alexis Cantero con la zurda y con la derecha Mansur. Se viene otro cambio en el legendario 19, Danilo Santa Cruz. Vendrá en instantes Danilo Santa Cruz, tiro libre que corresponde a Guaraní. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se dilata el tiro libre y el otro es Steven Moreira, Víctor. Camiseta 8, Steven Moreira también ingresará en Guaraní. Señores, el árbitro no se da cuenta, pero el cuarto árbitro ya le levantó el cartel. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Y los dos que justo querían patear se retiran, Mansur y Alexis Cantero. Ingresa camiseta 8, Steven Moreira, y 19, Danilo Santa Cruz. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Ingresó para patear, me parece, Danilo. O está también Steven Moreira. Vendrá el tiro libre para el equipo legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Síguenos en Facebook y en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Le pega Salomón y me parece, Víctor. Salomón y con zurdo y con derecha Danilo Santa Cruz. Atención, 4 la barrera, Salomón y el disparo a la barrera. Le queda a Guillén, el arquero atento, se queda con la pelota el golero de General Caballero. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Mañana a las 16, Olimpia Meliano, en cancha de Nacional, en Villa Alicia, 18:30, Libertador de Mayo. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrillero pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Ataca con todo Guaraní, centro de Pérez, despeja Fernando Chapa Martínez, la pelota en el rebote para Del Valle. Va Del Valle, el contragolpe. Del Valle protege la pelota, fue al piso, falta de Vargas y va a quedar tendido en el suelo. Del Valle, tiro libre para la visita. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramo de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Mañana por la intermedia el cierre de la jornada 22 en Villa Ayes, 12 de junio Encarnación, en el norte Santa Ana, Independiente de Campo Grande, ambos partidos a las 10 de la mañana. Ingresa a www.aposta.le, aposta
Total, a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Centro de Blas Cáceres, pelota cerca del área. Steven Moreira despeja de cabeza. El rebote para Valenti. Otro centro en las manos de Sergio Ciriño. Saludo para el amigo Tito Villalba, que está en compañía de Richard Pitoni, que es nuestro compañero que ya se está preparando también para el trabajo, así esa dupla allí explosiva en Encarnación. Richard y Tito, a la espera del trabajo también Richard Pitoni allí en el Villa Alegre. Me reportaba poquísima gente a estas horas en la parte previa a ese compromiso de Cerro. A las 19, Tacuarí Cerro, en el sur del país. Botafogo está interesado en Iván Ramírez, lateral derecho de 29 años de Libertad. El club extiende que el jugador tiene el perfil buscado por el club, ya que está en condiciones de ser titular. El jugador disputó la última Copa América con Paraguay. Muy bien, va la búsqueda Pérez del empate en el equipo de Guaraní. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho. Guárdame que Moreira tiene el gol, vino. No es mano. No es mano de Romero. Reclaman penal, no había mano, Víctor. Me parece que tenía el brazo detrás del cuerpo Manuel Romero, por eso al final no se va a revisar esta situación. El córner lo va a ejecutar Danilo Santa Cruz en este momento. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona izquierda, de todas maneras, hay charla entre Blas Romero y el árbitro del VAR, Carlos Paul Benítez, porque la pelota pegó en la mano de Romero. Espera, dice el árbitro, de momento es córner. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCR de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y no hay falta, no hay mano, vino centro. Cierra Vargas. Qué chance tuvo Guaraní, terminó pegándole mal a la pelota Vargas. Tiro de portería para General Caballero. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Roby Locras, más éxito de Jorge. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Es tiro de portería para la visita. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Fernando Martínez con la pelota. Me parece que Del Valle está en posición adelantada. El asistente deja seguir el balón para Blas Cáceres, pica sobre el costado izquierdo. Va la visita para el segundo, interviene la marca. Sacando Matías Martínez, la pelota para Steven Moreira. Moreira protege el balón, falta sobre Moreira, tiro libre en ataque para Guaraní. Atención, Capiatari, Golano a sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y hay jornada de adelanto en la semana, señores, la octava fecha. El martes arranca con General Caballero Trinidense Cerro recibiendo Nacional. Tacuare confirmó equipo, va con Wagner en el arco, Matías Argüello, Marcos Cáceres, Lucas Romero, Miguel Zamudio, Víctor Ferraz, Germán Gabeira, Diego Fernández, Luis Riveros, Feliciano Brizuela y el colombiano Orlando Berrío. Muy bien, Guaraní sigue presionando por el empate. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Pica Alcaraz, pide córner. ¿Qué dice el árbitro? Que finalmente es tiro de portería. Respira la visita que gana 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando el arquero Guillén, balón bien arriba con destino de Clementino, freno con el pecho, busca Vázquez que ingresó en este segundo tiempo. Osmar Vázquez pone la pelota sobre la derecha para Quiles. Quiles eleva centro sobre Del Valle, golpea de cabeza, sacando como puede Pérez. El balón le va quedando Matías Martínez, corre Alan Pereira, llega, no, se le va el balón, saque de costado en su terreno para General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. A Guaraní, Jorge. sí, Víctor.
Y se enojó recién el número 29, Osmar Jiménez, con su compañero Quiles, porque no le pasó, no se mostró como opción. Y al final perdió la pelota a Osmar Jiménez. Que va ahora en ataque, Jiménez recibe, busca a Aquiles, la pelota para él, avanza Aquiles, quiere colocar el centro, pide Jiménez centro para que el Ventino González saca de cabeza Román, insiste Aquiles, la pelota para Jiménez, va cargando General Caballero que quiere liquidar el plito, centro para Clementino, vino al arquero. El arquero serio se queda con la pelota y ojo con los contragolpes, Niño. Sí, porque ya en ese gol anulado avisó nuevamente General Caballero de lo que podía hacer. Algún robo de balón, así como busca Guaraní. Le terminó convirtiendo en una buena jugada Clementino. Solo que cuando recupera esa pelota la gente de General Caballero fue con falta hacia el hombre del conjunto legendario que ingresó en este segundo tiempo, que está, dicho sea de paso, teniendo un mayor movimiento en ataque Guaraní, por lo menos con su presencia. Hablamos de Pereira. A partir de ahora, Pereira con Alcaraz. Son los hombres en punto de Guaraní que va con todo, buscando la paridad. Piñatares para Alcaraz, pica sobre costado izquierdo, insiste Guaraní por el empate. Campeonato brasileño, 30 del primer tiempo. Palmeiras ahora está derrotando 2-0 a Cuiabá. En el equipo local ausente por suspensión Gustavo Gómez Pita. Está jugando en Cuiabá. El segundo para el Palmeiras lo hizo el convocado a la selección brasileña, Estevao de penal. Señores, 28, casi 29, gana General Caballero 1-0. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se equivoca Matías Martínez en esta cuando iba subiendo Pérez. Discutieron recién Víctor Pérez y Martínez. Así es, porque en esta oportunidad Matías Martínez, o sea, en la anterior, Matías Martínez no se mostró como opción de pase y Daniel Pérez se vio encerrado, por eso le reclamó el lateral derecho. Justo volvieron a coincidir en esta jugada, error de Matías Martínez en el pase. Bastante nervios y precisiones del lado legendario, que sigue teniendo la pelota, pero sigue sin poder dañar General. Va Clementino, busca el segundo de la visita. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Mi idea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Roby Locra. Más donde esté Jorge. Señores, Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Prepara dos cambios, la visita, tiro libre que corresponde a Guaraní y Víctor. Camiseta número 31, Dylan Vergara. Se va a retirar Pedro del Valle. Y camiseta 28, Alexander Franco. Y deja el campo Blas Cáceres. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Y quién está en el piso, Víctor? Blas Cáceres. Blas Cáceres, que se va a retirar ahora. Cáceres que tuvo un duelo particular con varios futbolistas de Guaraní, pero por sobre todas las cosas con Sergio. Con Sergio, sí, en especial con Sergio y con otros jugadores ya de buen trabajo. Blas Cáceres ahí con el cansancio propio. Busca ganar también algunos segundos con toda su experiencia para salir despacito allí. Cuando Chiqui le llama a Santa Cruz a Danilo para darle algunas indicaciones. Va pasando el tiempo y esto se va acabando de a poquito para Guaraní, que prepara otra variante. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Deja la cancha Bruno Piñatares. Ingresa camiseta 11, Richard Prieto. Allí están los cambios, tanto en la visita y en Guaraní, que sigue buscando el empate. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Lo auténtico, el Chaco Chortidis, carne 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. Hasta aquí no encuentra el camino para empatar el partido del equipo de Guaraní. El centro de Pérez a las manos del arquero Guillén. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. La pelota le va quedando a Danilo Santa Cruz, que ingresó en esta etapa complementaria. Se toma con Jiménez. El balón le va quedando a Prieto en su primer contacto con la pelota. Retrocediendo para Román. Ya comienzan a desesperarse en Guaraní, viendo que no llega el empate. Y va con todo el conjunto legendario. Vargas levanta para Alan Pereira. Saca de cabeza Romero para la visita. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere.
Steven Moreira toma dominio, ve la pelota por el medio, juega para Vargas, se viene con todo Guaraní. Vargas en campo rival sobre la punta derecha, adelante para Matías Martínez. Elude la presencia de Valenti, recoge a Alexander Franco. El rebote le va quedando a Vázquez. Vázquez con la pelota para atrás con Chapa Martínez. Intenta la salida al equipo visitante. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. La pelota de Vargas con todo, empuja al zaguero de Guaraní, va al ataque, avanza Legendario, buen pase para Alcaraz, cerca lo tiene a Salomoni, interviene y despeja, como puede ver Fernández, saque de costado en ataque sobre el sector izquierdo para Guaraní. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Se mete Pérez sobre la zona derecha, envía centro para Prieto, apunta al disparo. Le queda Pereira al gol y no está cerca del poste. Cerca del poste izquierdo, la más clara de Guaraní. Niño. Que ya tuvo dos en esta etapa. Ahora la de Pereira, que se acomodó, vio el espacio. ¿Quién le movió el arco? Va a decir el hincha de Guaraní, porque pasó cerquita del poste izquierdo. Y la otra clara fue esa que sacó muy bien Guillén después del derechazo de Martínez. Fueron las dos claras que generó Guaraní este segundo tiempo. El tiro de Martínez, la buena respuesta de Guillén, y esta de Pereira que pasó cerquita al poste izquierdo. Saque de meta para General Caballero. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambio del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Siguiendo con la fecha de adelanto, el miércoles soltaba fecha. Sol de América recibe a Guaraní, 17:30 a las 20. Sportivo Luqueño frente a Libertad. Campeonato Argentino, Instituto de Local, goleó 4-1 Defensa y Justicia. En el equipo local no ingresó Juan Franco. Y en defensa, en el arranque del segundo tiempo, saltó al campo de juego Rodrigo Bogarín. Va Clementino dentro del área, punta, vino, segundo, está. No llega Vázquez, hace el esfuerzo, controla dentro del área sobre la punta derecha, no tiene el ángulo para el disparo, centro para Clementino, va a rematar y termina sacando Pérez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, que además este donde que corre. Guaraní 0, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Responde Guaraní con Alcaraz bajando de cabeza. Alexander Franco controla por el medio. Vázquez pifia. No ingresó bien Vázquez, que tuvo varias situaciones y se equivoca en el pase, aunque va recalculando Franco. Falta de Matías Martínez, tiro libre y va a respirar General Caballero. Tiro libre para la visita. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entrate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. El jueves se va a cerrar la jornada de adelanto, octava fecha en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Ameliano, en el sur. Tacuarí frente a Olimpia. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuota con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se por Emoy. Se viene con todo el equipo de Guaraní. La pelota le va quedando Salomón y pone por el medio para Vargas. Vargas, que ya es un volante más, el zaguero legendario. La pelota le va quedando por ahora Steven Moreira, que ingresó en este segundo tiempo. Falta. Infracción de Franco. Agiliza Vargas. Se viene Guaraní, que busca el empate. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tímido aún, pero ya se escucha el que se vayan todos, Víctor, de parte de la raza orinegra. Así es, empieza el cántico. En realidad se escucha despacio aún. Vamos a ver si toda la gente después se suma y principalmente de acuerdo a cómo termine este partido, pero ya se escucha el que se vayan todos en este momento. Le pega Prieto, tiro libre para Guaraní. Próxima fecha para ambos equipos, el martes 27 de agosto, 5:30 de la tarde, General Caballero local ante Triniense. Por su parte, Guaraní el miércoles, 5:30 también en Villa Lisa ante Sol de América. Vino centro, pelota para Pereira, vino, está habilitado, gol. De Guaraní, lo empata Pereira, estaba habilitado, se durmieron
los zagueros de General Caballero. El disparo de Daniel Pérez rebota en un defensor. Me parece en el equipo visitante. Estaba esperando dentro del área Alan Pereira. Define con la pierna derecha. No llega Guillén. Igual al equipo local, reclaman todos en General Caballero. Empata Legendario. Igual al equipo local con Alan Pereira. Guaraní 1, General Caballero 1. Alan Pereira para Guaraní. Monumental. Que entró bien desde su inicio en este segundo tiempo. Luchó, peleó, generó situaciones, estaba buscando esto. Le siguen rodeando el árbitro Romero, allí 3 jugadores de General Caballero. Habrá que ver si estaba o no adelantado ayer el jugador de Guaraní. Patea el jugador legendario y es fina la acción. Creo que hay uno que le termina habilitando sobre el perfil izquierdo. Me va a dejar la duda allí, pero es para analizar allí centímetro a centímetro la posición de Pereira, porque para mí así en primer golpe de vista estaba habilitado, pero veremos si hay o no algún llamado. Será fundamental el trazado línea, Jorge. El trazado, pues bastante justa la acción, Sí, ¿verdad, sí. Gerardo? Sí, Muy señor, justa así la es. acción. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. Están todos nerviosos en General Caballero. Amonestado Blas Cáceres, es así, Víctor. Amonestado Blas Cáceres por protestar en la banca. Se acerca Chapa Martínez al juez de línea. Muy enojados los del cuerpo técnico y los suplentes de General Caballero de Mallorquín. Y se va a trazar, muy fina la acción. Señores, a ver, y es válido el gol, ¿eh? Estaba habilitado, empata Guaraní, señores. Celebran en el banco legendario, las gradas. El partido ahora está 1-1, Guaraní General Caballero 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, siguen reclamando en el banco visitante. Así es, siguen reclamando. Todos los jugadores también en cancha quedaron muy nerviosos con esta situación que ellos consideran de posición adelantada. Y el que pidió del lado guaraní que se agilice es Blas Cristaldo. Se acercó al cuarto árbitro pidiendo que se acelere para intentar ganar el partido. Y hablando de Blas, el amonestado ahí en la zona baja que se puso bastante caliente. Cáceres, Blas Cáceres ya bastante caliente, molesto también. Y esto va a tener un cierre importante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, la noche titular de Jorge. Están empatando Guaraní General Caballero 1-1. Y su seguro, saco. Y se viene Guaraní, ahora lo quiere dar vuelta con Steven Moreira, poner a pelota para Salomón y va picando sobre el costado izquierdo. Prieto quiere colocar el centro, aplica el freno, encara, pega la pelota en Quiles, saca Franco de cabeza, otra vez recupera Guaraní con Steven Moreira en campo rival. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, todos los compañeros, Tacuarí frente a Cerro en el sur del país, arbitraje de Derdis López, en el bar Ulises Merele. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Pelota con destino de Clementino González, saca Moreira, balón al fondo, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Le pega, a ver, justo se me perdió también a mí el jugador, en un rato te confirmo. Hablando del jugador que le terminó habilitando a Pereira fue Fernández. Él salió tarde en el fondo. El defensor Fernández habilitó a Dier. Fernández terminó habilitando a Pereira. Vendrá el córner, pelota arriba, testazo defensivo. Va recuperando Franco, va a insistir el equipo de General Caballero. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanza. Aguardame que lo va a echar Aquiles. Piden roja, es amarilla, Víctor. No voy a ir a Amarilla para Aquiles y piden roja porque tiró el brazo. El número 4 piden agresión de parte de Aquiles, se ganó la amarilla.
Amonestado Quiles, piden tarjeta roja, piden revisión, señores, tiro libre para Guaraní. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Final caliente aquí en Dos Bocas, de momento 1-1. Serio reclama la distancia de Clementino. Lo empuja Pérez a Clementino. Qué caliente están las cosas, Víctor. Así es, discuten ahora Clementino, Daniel Pérez, Steven Moreira cerca. Y desde la banca de Guaraní piden que se agilice. Piden a los jugadores que dejen de discutir para intentar ganar en este tramo final. Tiro libre para el legendario. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bangkok. Tasa al 16% y con cómodas cuotas de 48 meses. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Va al centro de Serio, saca la defensa, el rebote para Prieto, pelota al área. Despeja de cabeza como puede desde el fondo, sacando Valenti. Fue amonestado con tarjeta amarilla Clementino González. Insiste Guaraní con Alan Pereira, que cae cerca de la media luna. Que se levante, le dice el árbitro. Saca como puede Quiles para el equipo visitante. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Va Vergara de contra, Dylan Vergara para la visita al centro. Salomón y se juega la vida, envía la pelota al fondo, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Esquiles el que coloca, vendrá al centro, juega, le dice el árbitro del partido. Van Romero Fernández con Clementino, el que busca el gol de la victoria ahora, General Caballero. Peter Romero, el árbitro del partido, casi 44, etapa complementaria. Quiles y el centro, pelota sobre Romero, despeja la defensa. El rebote le queda a Franco, saca Danilo Santa Cruz para Guaraní. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completo. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Se va metiendo Alcaraz, avanza Guaraní. Insiste legendario, vino el gol, no pudo rematar Pereira, falta. Fue Alcaraz el que cometió la falta, Víctor. Sí, falta de Adriano Alcaraz contra Miller Mareco. Los dos quieren ganar el partido, ida y vuelta, 44 de juego, 1-1. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Alemí, acceso surcas y perpetuo socorro, NEMB. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Se va metiendo Fernando Martínez sobre la zona derecha, campo rival, juega para la presencia de Mareco, el centro, anticipa y despeja Román para Guaraní, balón para Prieto, protege el esférico todavía en su terreno. Guaraní se viene ahora con todo con Steven Moreira. Va Guaraní buscando el gol de la victoria. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Róbilo, que el arma se esté donde esté. Jorge. Empata Guaraní, General Caballero, 1-1. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 8 minutos más. Hasta los 53 se juega el partido. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se equivocó Salomón y se viene de contra, aunque está muy cansado Clementino González. Marca Román jugando la pelota para Servio. Saca desde el fondo Servio la pelota para Vergara. Con todo Guaraní buscando el gol de la victoria. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pecho Nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azulejo. Hagamos un agosto diferente. Pechugon, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Seguimos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Cargó Daniel Pérez, peleó nuevamente Alan Pereira y no están saliendo las cosas hoy Adrián Alcaraz. Igual todavía queda por allí una más. Puede tener sobre el final el goleador legendario. Aquí le salió un tiro a media fácil a las manos de Guillem. Saca el arquero visitante desde el fondo. Campeonato brasileño en 3 tiempos. Palmeiras de local está goleando 3-0 a Cuiabá. En el equipo local no está por suspensión Gustavo Gómez. Y en Cuiabá está jugando Isidro Pita. Doblete de Estebao. 46, casi 47 el partido en Dos Bocas, 1-1. Láser y presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isoporo de espuma de poliuretano. Contactos al 0986-476-89. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Avanza con todo Guaraní con Salomón y que eleva centro la pelota de Matías Martínez. Bajó bien con Alcaraz. Alcaraz para Perí. Alcanza y hasta el segundo. No llega.
porque Guillén sale a achicar seguro el arquero de General Caballero. Atrapa el balón. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Guillén y el pelotazo largo para Clementino González. Salta Clementino, baja la pelota para Vázquez. Vázquez con Franco. Franco sobre Quiles, protege Salomoni. ¿Qué pasa con Serio? Salió a buscar la pelota. Termina sacando como puede Salomoni. La pelota por el medio. Va Prieto, acelera. Prieto, atención. Le va quedando el resbaló increíblemente Alcaraz. Alcaraz tiene la pelota para Prieto. Va a rematar dentro del área al centro. Saca Romero. Le queda Alcaraz. Atención el rebote para Santa Cruz. Vino el disparo. Atento el arquero. Atento Guillén, se salvó General Caballero, niño. Sigue apurando Guaraní en esta con Alcaraz. La presencia en ataque también del propio Santa Cruz. Allí Danilo. El tiro a las manos de Guillén. Importante cierre aquí en Dos Bocas. Lo quiere ganar Guaraní. Le queda mejor el puntito a General, que si por ahí puede. También busca algún bolsito para llevarse los 3 puntos. El partido sigue 1-1. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, puedes obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. 48, casi 49 el partido, sigue 1-1, busca Vergara, fondo de cancha, es córner, es tiro de portería y llegaba Vergara, pensó que era córner, tiro de portería para Guaraní. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 Alcaraz años. para el segundo, vino Alcaraz, está... Salvó Valenti la línea. Insiste, atención, Pérez, cabecera del área. Va a elevar el centro, encaró, va a colocar el centro, pierde tiempo, pega Valenti. En la línea termina sacando Zaguero de la visita, niño. Sí, creo que no pudo definir bien en esa Alcaraz. Logró sacar justito allí el defensor de General Caballero. Insiste, apura Guaraní, se defiende General. Va Guaraní con Pérez, busca el segundo legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Corner para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre costado izquierdo, Danilo Santa Cruz con la pierna derecha, pelota al área, está Vergara. Travesaño y afuera, travesaño y afuera, travesaño y afuera, niño. No lo puede creer el legendario. El hincha de Guaraní aquí en la zona central, la preferencia se toma en la cabeza, mira los costados a ver qué pasó. Porque llegaba cayéndose solito allí. Fue Vargas. Qué tiro allí. Lograron peinar Pereira nuevamente, que entró muy bien en este segundo tiempo. El centro peina Pereira. Desconcierta toda la defensa de General Caballero y solo acompañando el segundo poste saca el derechazo. Le saca una capita de pintura al travesaño y se fue allí afuera el balón. Qué chance tuvo el central de Guaraní. Vargas acompañando esta acción. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carona Sextito de Villa Jorge. General Caballero 1-1. Y su seguro, Chaco. Muchos ya se levantaron para gritar el gol en preferencias, Víctor. Exactamente, cuando le quedaba la pelota a Vargas, ya algunos se preparaban, al final el grito quedó atragantado. Va Alcaraz, pica sobre la zona derecha, termina sacando Eber Fernández, sale el equipo visitante. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299, más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Saca el arquero visitante desde Tante, desde el fondo, visitante desde Tante, desde el fondo. Se viene con todo el conjunto legendario, la pelota, atención, sobre la zona de Salomón y costado izquierdo, levanta, centro para Alcaraz, marca y despeja oportunamente Valenti, 51, casi 52, y ojo que se viene Vázquez para General Caballero, que ahora busca el gol de la victoria. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos para ir a Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta?
Clara mano de Ever Fernández y va a tener un tiro libre en ataque, quizás lo último para Guaraní. En Concasa empezó tu historia con base por duradera. Acá ladrillo, teja, gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Por poco no entra Chiqui Arce al campo de juego, Víctor. Así es, está desesperado el técnico de Guaraní, tratando de acomodar a los jugadores en el área rival para este tiro libre. Vendrá el tiro libre, es lo último, casi 53. El centro de Prieto, balón al área, las manos de Guillén. Atento, Guillén se queda con la pelota, le quedan segundos al partido. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Algunos ya se están retirando de la zona de preferencias. Guillén y la salida para el equipo de General Caballero. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Peteita, Guacoron, en Lobió, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde Los Piños te hablamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que Apertura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Mira su cronómetro, el árbitro del partido tendrá una más. Guaraní va con Alan Pereira, bajando de cabeza para Prieto. La marca en el fondo de Ever Fernández, interviene Salomoni, insiste Guaraní, segundos le quedan al partido, va con todo, atención, Román, levanta la pelota con destino de Pérez, Salomoni intentó, termina sacando desde el fondo Valenti, no hay tiempo, final del juego, final del partido aquí en Dos Bocas, señores, séptima fecha del clausura, empataron Guaraní, General Caballero 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Víctor. Gracias, Jorge. Aquí Aldo Schnitt de la directiva de Guaraní. Lo escuchamos. No, estos son los partidos para olvidar. Remontamos, pero no vale para nada. No vale para nada porque y hay que hacer ya un análisis muy serio acá. Ya es preocupante la situación del equipo. Todos los partidos estamos actuando de la misma forma, así es que yo creo que la comisión directiva debe analizar y tomar alguna medida. No podemos seguir empatando y perdiendo partidos, así es que no sé qué decir, ¿verdad? Pero para mí... Se jugó a la desesperada en los últimos minutos y ahí llegó el empate. Se jugó a la desesperada y con un árbitro también totalmente fuera de control. No vale para nada el empate. ¿Revisión de la dirección técnica, dice usted? Sí, de la dirección técnica de los jugadores. Yo creo que acá hay que analizar qué es y dónde está el problema, que no podemos remontar y no podemos salir de esta situación. ¿Cree que ya no levanta Chiqui Arce? Creo que ya no. Yo creo que con este equipo él ya no va, así es que definitivamente hay que hacer amerita un análisis y una revisión de la situación de la dirección técnica y del cuerpo de jugadores. Va a hablar con el presidente poniéndole su postura, viendo si se da lo del cambio de técnico. Totalmente. No sé si sobre el cambio del técnico, pero sí vale la pena una revisión y un análisis profundo de esta situación. Gracias. Así la palabra de Aldo Schnitt, ya apuntando directamente a un cambio de entrenador. Aquí está hablando José María Banumbeck, otro referente de la directiva, en este momento integrante del departamento de fútbol. Lo escuchamos a José María Banumbeck. Digamos que no me gustaría ver, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos un gran plantel y realmente no están haciendo nada, ¿verdad? Y creo que Guaraní tiene que estar mucho más arriba y bueno, el plantel es el que tiene que reaccionar y tienen que hablar entre ellos a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque es increíble las cosas del General Caballero en el área chica, ¿verdad? No, eso no puede pasar. Un concreto, Francisco Arce, José María, por parte de la directiva, por lo menos personalmente, no por parte de la directiva, sino personalmente. Bueno, por eso dije, ¿verdad? Yo creo que tienen que reunirse al plantel y ver qué es lo que está pasando y bueno, el cuerpo técnico también con ellos, ¿verdad? Yo no sé realmente qué puedo decir, ¿verdad? Porque no me animo a decir algo que no es cierto. Yo lo respeto mucho a Chiqui, ¿verdad? Un gran técnico, pero no sé. Para mí hoy Guaraní no juega nada. Pero personalmente, ¿piensa que con Arce todavía se puede levantar? Bueno, eso es lo que acabo de decir, ¿verdad? No, yo no sé qué está realmente pasando, ¿no? Yo no sé si el plantel está con el técnico o qué es lo que está pasando, porque yo no veo un juego. Yo suelo alguna que otra vez sería la práctica y yo veo que el profe trabaja, ¿no? Ahora, no sé si el equipo asimila lo que el profe quiere o se desconcentra o no sé, se pone nervioso y no le sale nada.
Hoy tuvimos ocasiones que pudimos haber hecho algo más y hubo apuro en los jugadores y por ese motivo no pasó nada, ¿no? ¿Qué información le llega a usted para la directiva principalmente del plantel? Bueno, como te dije, o sea, yo puedo hablar por lo que yo he visto algunas que otras veces que me he ido, ¿verdad? Se trabaja, ¿no? Se trabaja ahora. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo no sé si el profe le llega a los jugadores o sinceramente los jugadores en pleno partido se desconcentran o no sé, sinceramente es un poco difícil, ¿verdad?, ver qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que tienen que reunirse entre todos y bueno, y ver, ¿verdad?, qué es lo que realmente está pasando, porque Guaraní está en un lugar en este momento, en una posición que no merecen, ¿verdad? Nosotros tendríamos que estar mucho más arriba, tendríamos que estar peleando campeonatos. Tenemos un cuerpo técnico de primer nivel, tenemos jugadores, pero resulta ser que eso no se demuestra en el campo de juego, ¿no? Gracias por el tiempo. La palabra de José María Banumbeck, directivo de Guaraní. Muy bien, señores, empataron Guaraní General Caballero 1-1. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ocibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Más en base a fuerza, Guapesa, así terminó Guaraní generando en los últimos minutos las situaciones y definitivamente el que entró a cambiarle un poquito la cara ofensiva, legendario, fue el ingreso de Alan Pereira, que terminó consiguiendo el empate, buscó, peleó, allí también como que se sintió un poco mejor Alcaraz, que no tuvo la mejor versión esta noche, y enfrente también se encontró con la buena figura de Guillén. Hay una pelota que la verdad, así como decía Víctor en un momento de la zona de las gradas, y nosotros aquí en cabina se veía adentro. En el comienzo nada más del segundo tiempo, en el primer tiempo tuvo un tiro al arco Guaraní, que ya fue a los 46 de la etapa, un tiro de González, y ese derechazo sí fue bastante esquinado, difícil para todo arquero, es más, se lesiona después, hasta tuvo alguna complicación en el hombro derecho el arquero Guillén. Y en la última parte, más con fuerza, con Guapesa, lo terminó empatando Guaraní. Quería llevarse los 3 puntos General Caballero. Fue un atractivo juego sobre el final porque daba esa sensación. O alguna contra de General para marcar el segundo, o el gol de Guaraní para el empate. Es más, anotó en un momento el segundo General Caballero en una jugada de contra, pero en la recuperación existió una falta en 3/4 de cancha cuando Pereira recibió la acción fuerte allí del jugador de General Caballero, y de esa recuperación sea la situación que después se termina anulando. Vamos a estar atentos con Víctor en parte baja en lo que tiene que ver con la conferencia de los entrenadores de Humberto García del lado de General Caballero y lo propio Jorge del lado de Guaraní. Y nosotros estamos despidiendo nuestro trabajo aquí de Dos Bocas, señor, hoy con el trabajo, la parte técnica de Marquitos Duarte, en la asistencia técnica con Jorge Casal, señor. Cuando usted disponga, canal abierto con Víctor en zona baja. Correcto, gracias, muy amable Jorge. Hubo empate 1-1 en Dos Bocas. Vamos a ir después a Richard Pitoni, junto a Víctor Villalba en Dos Bocas, Richard Pitoni en Encarnación. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, Arturo, saludos cordiales a la audiencia para ver este Cerro Porteño frente a Tacuarí. Víctor. Gracias, Arturo. Llega Humberto García, técnico de General Caballero de Mallorquín. Toma asiento. Nosotros nos vamos acercando al parlante y arrancaremos la conferencia de prensa con el técnico del conjunto visitante. Ya está listo Humberto García, así que arrancamos la conferencia. Buenas noches, compañeros. Presentamos la conferencia de prensa del profesor Humberto García, director técnico del Club General Caballero. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Freddy Latigo Tigo Sports. Hasta aquí no ha sumado fuera de casa General y hoy estuvo a punto de ganar el partido. Hay un sinsabor porque parecía que en los últimos minutos llevaban 3 y terminaron resignando 2 al final. Sí, así mismo. Creo que hicimos un partido correcto. Queríamos ganar el partido, casi lo hicimos. Pero como bien decía también, en el segundo tiempo, al final del partido casi hemos perdido ese punto, pero contento con el gran esfuerzo que han hecho los jugadores. Humberto, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Hubo varios reclamos en la jugada de lo que podía ser el 2-0, el gol anulado, después el gol a favor de Guaraní. La banca estuvo muy nerviosa en esa parte. ¿Cómo viste el trabajo arbitral? Si es que ya pudiste revisar esas acciones, o en general, ¿qué te pareció la dirección hoy del juez del partido? La vez pasada también, para mí no hubo falta, fue penal, pero yo no soy árbitro.
Sale bien. Bueno, profe, planteando al estilo que usted suele hacer jugar a sus equipos, con un Clementino intratable ahí, casi nunca le tomaron la mano, siempre peinó, pero para mí que faltó mayor acompañamiento a Clementino, pero vinieron a proponer de esa manera, profe. Sí, sabemos que el Guaraní tenía la necesidad de ganar, al igual que nosotros. Metimos temprano el gol, creo que fue importante eso para que pudieran controlar el juego. Creo que a través del buen manejo del momento, los tiempos, llegamos al segundo gol, que para mí fue legítimo. Y creo que a partir de ahí nos acorraló Guaraní, empujó más, metió más delantero hasta llegar al empate, que lastimosamente llegó hacia el final y pudimos defender ese un punto que también creo que vale para ir sumando en el campeonato. Hoy corrieron, lucharon mucho, profe. ¿Cómo están los físicos su equipo atendiendo los partidos seguidos que se vienen? El martes otra vez, el siguiente fin de semana. Una semana donde en 7 días se juegan 3 partidos. Sí, como verás, hicimos cambios muy obligados. La salida del lateral izquierdo, que fue muy obligado a los 2 minutos del segundo tiempo. Después a los 5 tuvimos que cambiar allá a Silvio, quemamos ventanas, quemamos los cambios. Que fueron muy obligados, pero como dije al principio, contento con el gran esfuerzo que hicieron todos los que entraron en el compromiso y nos llevamos a un punto que a la larga ojalá que sirva. Humberto, como recién volviste a decir el tema de que el segundo gol para usted fue legítimo, ¿qué les dijo el árbitro o el cuarto, el que estaba cerca ahí explicando esa situación del gol anulado? No, yo ya no discuto más lo que ellos decían, pero para mí fue una pelea por un balón dividido. Por supuesto que te van a decir que le tocó arriba, que le tocó abajo. Van a tener su argumento y siempre van a tener su argumento, pero si seguimos así, no creo que haya demasiada evolución en el fútbol. Profe, ¿cuál fue la lección de Tomás Lescano? Porque así como decía usted, ya en el primer tiempo se lesionó y salió para la etapa complementaria y a los 2 ya no aguantó. ¿Cuál fue la lesión que tuvo? Sí, fue una lesión entre muscular y articular, entre lo que fue el tobillo y la pantorrilla. Venía con esa lesión, se recuperó, estuvo en el partido anterior, pero lastimosamente ahora por la exigencia del juego nuevamente se ha lesionado. Correcto, así terminamos la conferencia. Así termina la rueda de prensa de Humberto García, técnico de General Caballero, remarcando su disgusto por el segundo gol, o sea, el gol que le anulan en realidad, que hubiese sido el 2-0 a favor de General Caballero. Primero como que no quiso contestar la pregunta, justo yo se la hacía y empezó a sonreír Humberto, y después dijo que a su criterio el gol tenía que ser válido. Y decía al final, pero yo no soy árbitro, solo que en la última frase decía, con esto el fútbol no va a evolucionar aquí, el técnico de General Caballero. A partir de ahora esperamos por Francisco Arce. Y el reclamo es de Badumbeck, ¿verdad? Sí, hablamos con 2 directivos al final. Aldo Smith, primeramente, él directamente decía que para él tiene que haber un cambio de entrenador. Y después Van Umbeck. Yo le voy a preguntar eso a Chiqui, que mira que hay directivos, hay dirigentes que quieren que cambie. Arturo, el tema es que los directivos que opinaron, yo no sé qué poder de decisión. Claro, sí, por eso, más bien una postura personal. Van Umbeck en realidad no se quiso comprometer. Él dio vueltas, dijo hay que hablar con el plantel, con los jugadores, con el técnico, pero no quiso dar una opinión personal. Y en el caso de Aldo Smith, sabemos que forma parte de la comisión directiva, pero en este momento me parece que él no tiene tanto poder de decisión en cuanto a un cambio de técnico. Igual, Arturo, debo decir que el ambiente está medio enrarecido aquí. No digo que sea hoy, pero si se da una mala semana, ya que Guaraní vuelve a jugar miércoles y después ante Cerro aquí el sábado, creo que mucho más no se podrá sostener la continuidad de Francisco Arce. Bueno, vamos a ver qué pasa. No digo que se le pregunte ni que le pregunte, pero debe ser con siempre que hay como que el equipo no rinde y una reacción, falta el término, tengo que usar el término correcto, una disconformidad con su gestión. Claro, y aparte él sabe, mira los números, solo Guaraní le ganó a Trinidense en la segunda fecha, después fueron empates, derrota, o sea, mirando a lo que apuntaba en la teoría Guaraní en la previa, hoy está lejos de ser ese equipo que pueda meterse en la lucha por el título. Bueno, esperamos, vamos a la conformación de los equipos, acá tenemos a mano, Argüello lateral derecho.
Víctor Arguello, sí. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos Después con todo. Carlos Quise la ubicación de los muchachos en la cancha. Vanden en el arco, Argüello, Lucas Romero, Cáceres y Zamudio. ¿Quién es el primer central acá? Romero. Para mí, Cáceres. Cáceres, muy bien. Después tenés Brizuela a la derecha, ¿verdad? Sí, Brizuela a la derecha. Después tenés Ferran en el medio. Ferran. Mangabeira, el brasileño, ¿verdad? Sí. Este está en el central. Y Orlando Berrío juega a la izquierda o a la derecha, porque si Brizuela juega a la derecha, va a jugar a la izquierda Berrío. Y Rivero y... Diego Fernández puede jugar a la izquierda. ¿Y Berrío?